Ya sabes, estoy pensando que debería haberme quedado en silencio. Kankur gruñó mientras continuaban por el bosque tras él. Detrás de él, estaba su pobre títere, que se había convertido cruelmente en nada más que un carrito de equipaje, ya que Temari había decidido meterse pronto en el espíritu de las vacaciones. Los cambios que le había hecho a su títere para apoyar esto eran imposibles de hacer y tendría que deshacerse de todo, excepto de algunos de los componentes internos que había retirado anteriormente para provocar esta abominación. No es que él dijera nada directamente al respecto, Onogahara quería ver la nieve y Temari había prometido que mientras pasaran por Yunokuni en el camino, visitarían a Yuki no Kuni para verlo. Eso fue todo lo que se necesitó para obtener apoyo del pequeño Tanuki, y con ese tipo de respaldo, Temari era ahora más o menos la reina de la arena. Maldición. Así que aquí estaban, dirigiéndose a Waves para visitar a los lobos Temari. Su eminencia caminaba con un resorte notable en su paso y su cabeza en las nubes imaginando sus próximas vacaciones. Gaara se arrastraba ligeramente detrás de ella, una de sus manos sostenidas entre las suyas mientras ella suavemente lo balanceaba de un lado a otro. Él, Kankur, estaba detrás de ellos con su amada Karasu, o lo que solía ser Karasu. La peor parte del destino de sus títeres había sido lo innecesario que era. No habían necesitado nada para llevar sus cosas de camino a Konoha, así que ¿por qué habían abierto sus paquetes para obligar a su pobre títere a llevarlos? Es cierto que, de todos modos, había sido un poco relajante construir con sus títeres y Karasu había sufrido grandes daños en el segundo examen, pero trató de no pensar que las muchas bolsas de Temari y la calabaza de arena de Gaara actualmente le daban el propósito a Karasu. Una excusa para ponerlo juntos en esta forma. Claro, eran hermanos, pero eso era demasiado considerado como para ser posible. Aún así, era agradable pensar que habían hecho esto por la misma razón. Por ahora, solo lo echaba a la culpa de un episodio temporal de locura provocada por todo el verde del que todavía estaban rodeados en estos bosques de Inokuni. Simplemente no era un color sano, lo que explicaba a Konoha y todo lo que había sucedido allí perfectamente. Delante de él, Temari y Gaara compartieron una pequeña sonrisa secreta. Lo pusieron de rodillas, con las dos manos apoyadas firmemente sobre sus hombros para asegurarse de que permanecía abajo, y cuando levantó la cabeza para ver la que le habían llevado antes, no pudo evitar pensar que su princesita se había convertido en una reina. Era mucho más doloroso de lo que él podría haber imaginado, pero tal vez fue más por culpa y vergüenza que por el hecho de que ella estaba creciendo tan rápido. Las ropas opulentas de las telas más finas habían sido envueltas sobre su pequeña forma para agregar tamaño y estado. Aparentemente, ella había empezado a crecer el pelo y, justo ahora, se dio cuenta de que se había vuelto lo suficientemente largo como para ser jalado suavemente detrás de su cabeza en una pequeña cola de caballo. En el próximo año o dos, probablemente alcanzaría el piso cada vez que ella se sentara en el asiento tradicional que solía pertenecerle. El asiento era prácticamente el mismo, excepto por las almohadas, teniendo en cuenta que el asiento era, de hecho, una pequeña pila de almohadas en un piso ligeramente elevado en la sala de reuniones formal. Significaba muy poco. Estas almohadas, al parecer, fueron elegidas más para su comodidad de lo que había sido él. Cosas suaves y suaves en colores suaves, que le quedaban bien. Incluso el ambiente parecía estar adaptado a esta joven nueva y mejorada. Por extraño que le hubiera costado verla con un maquillaje sutil, sin duda se aplicó con una cuidadosa consideración por parte de un equipo de sirvientas durante varias horas, para que él se diera cuenta de que no era la niña que había creído que era. Tenía que admitir que, después de verla así, no podría volver a pensar en ella como una vez más linda. Era bonita, estaba a punto de ser hermosa, y él estaba seguro de que cuando creciera sería aún más hermosa que su difunta esposa. Si vivía lo suficiente para verlo. A pesar de sus famosos ojos, Yuga Yase se había dado cuenta recientemente de lo poco que habían visto. Se había convertido en algo común hace muchos años, ignorar la existencia misma de los miembros de una sucursal hasta que los necesitaba para alguna tarea. Del mismo modo, los miembros de la rama se habían vuelto muy buenos en mezclarse con el fondo y evitar el aviso incluso desde el Byakugan. No fue tan difícil ver cómo podrían haber estado planeando algo como esto. Lo sorprendente fue que se habían acercado y habían encontrado aliados en los lobos, o, mejor dicho, su princesita tenía. Brevemente, sus ojos pasaron de su primogénito a los lobos de guardia a ambos lados de ella. Haciendo guardia para protegerla, no pudo evitar preguntarse, o para mantenerla como rehén de la voluntad de su amo. Hubo más que una pequeña duda de que ella había hecho todo esto por su cuenta, y aún más preocupada de que la persona a la que había ido, o más probablemente se había acercado a ella, simplemente la estaba utilizando a ella y al clan Hyuga sobre el que ahora tenía el control.
sus propios propósitos. Aún así, de alguna extraña manera, estaba orgulloso. Él puede odiar lo que ella había hecho y cómo se las había arreglado para lograrlo, pero ella sabía lo que quería e hizo lo necesario para que sucediera. Siempre había querido poder ver a uno de sus hijos ocupar su lugar. Esto no había sido ni el niño ni el método que esperaba, honestamente, pero supuso que realmente ya no importaba. Sin embargo, tuvo que preguntarse qué había sido de su hija menor. Si el destino lo permitía, oró para que ella estuviera a salvo. Hyuga Hanabi miró a un Kin sonrojado con incredulidad. ¿Vas a estar en un libro sobre qué? Ella había considerado preguntarle por Sasuke, pero al final Mikoto decidió que era mejor sacarlo de su mente por completo. En lugar de eso, se sentó en uno de sus sillones, con los brazos envueltos alrededor de él mientras se deleitaba con el conocimiento de que su persona más preciosa había logrado salir ilesa de la invasión. El mismo Naruto, en uno de los asientos más extraños en los que se había encontrado, continuó revisando sus papeles e ignoró al lobo sonriente, que obedientemente se llevó el resto por él. Ya sabes, comentó mientras le entregaba otra pieza completa al lobo, realmente no necesitabas venir. Todo estaba bajo control. Ella apretó más fuerte. Eso no me hace menos preocupado, Naruto-kun, deberías saber eso. Podrías ser atrapado. Konoha ha reforzado la seguridad ahora y todavía está en busca de infiltrados que aún no hayan podido escapar. Ella dio una risita ligera. Naruto-kun, soy un infiltrado que aún tiene que escapar. La ligereza dejó su voz. Aún así, valdría la pena saber que estás a salvo. Naruto se detuvo por un momento ante su respuesta, apreciando el sentimiento pero dándose cuenta de lo dañino que podían ser sus buenas intenciones. Me complace saber que te importa tanto, Mikoto, pero por favor ten más precaución en el futuro. ¿Estás conmigo en este momento? Si fueran a atraparte. Se detuvo y pudo sentir la forma en que ella se puso rígido en shock detrás de él. Obviamente, ella no lo había visto desde ese ángulo todavía. Ella pudo haberse asegurado de que él estuviera a salvo, pero su visita también lo estaba poniendo en peligro. Después de todo, ella era tanto una sobreviviente de Uchiha como miembro de Akatsuki. Es bien sabido que podrían no ser así, pero Kage estaría bien al tanto del grupo de Shinobi, clasificado como ese, y sería muy prudente. Lo siento, Naruto, ni siquiera una mano se despidió de su disculpa. Realmente se sentía demasiado cómodo en su asiento actual. Está bien, Mikoto, pasaste por alto algo. Me aseguraré de que todo funcione. Tal vez ella vio el juego de poder sutil, pero era más que probable que se perdiera en el alivio que sintió que él no estaba enojado. Sus lobos, sin embargo, compartieron una pequeña y divertida mirada entre ellos. A pesar de las afirmaciones de la mujer de que era la figura de su madre, Tsukiyomi se cuidó mucho de asegurarse de que él se representara a sí mismo como la figura de autoridad responsable entre los dos, y que ella deseaba poco más que verlo a salvo y feliz. Ella extrañaba completamente la forma en que se veían sus acciones. El exterior. En lo que respecta a los lobos, ella era simplemente otra sirvienta de su amo, y también muy dispuesta. El hecho de que ella ni siquiera se diera cuenta invocaba tanto la diversión como una ligera pena, pero, al final, importaba poco en comparación con el hecho de que ella le sirviera. Era, después de todo, el único asunto real de importancia para los lobos. Has estado lejos de Ame desde hace un par de días, ¿verdad? Preguntó, sin hacer ningún esfuerzo por retirarse de su actual arreglo de asientos. ¿Te extrañarán? Oh, iba a tener que retirarse pronto, iba a quedarse dormido en cualquier momento si permanecía rodeado de su suave calor. Intentó no pensar demasiado en la almohada contra la que descansaba su cabeza. Sintió más que la vio estremecerse, como si su pregunta de alguna manera la perturbara enormemente. Oh, confirmó ella, estoy seguro de que me echarán de menos, unos más que otros, pero no de ninguna manera que nos comprometa. Nosotros, qué opción de palabra interesante, como si ambos estuvieran tratando de esconderse de la Akatsuki. Ahora que estaba en plena posesión de Shukaku, supuso que debería empezar a pensar en mantener fuera de su radar. En realidad, hablando de eso, necesitaba asegurarse de que Gaara estuviera protegida. A Akatsuki se le impidió ir tras él, pero ambos ahora tenía una responsabilidad con el niño, no porque el pobre niño había empezado a verlo como un padre, y en este momento no tenía ganas de pensar en ese hecho, sino porque hacía a su madre más dócil. Mantener el gigantesco contenido demoníaco de Tanuki y ansioso por complacer fue definitivamente una prioridad. Él no tenía ningún deseo de tratar con ella enojado, incluso si ella no tenía medios para escapar de él. Por supuesto, pensamientos como ese llevaron su mente al primer ser con el que tenía una relación similar. Ella, como sucedió, tenía una manera de dejarlo a veces. Tenía que preguntarse si era mejor que tenerla atrapada entre el sello y su mente, siempre enfureciendo al director que ella había llegado a odiar por completo. No.
Fue mejor así, su partida ya era lo suficientemente mala, pero estar atrapada con ella cuando no quería nada más que para que su existencia cese probablemente lo habría aplastado en poco tiempo. Eliminando esos pensamientos de su mente antes de que corrompieran la agradable disposición de los asientos de los que se encontraba, se centró en las palabras de su espía. ¿Te están dando algún problema?, preguntó, sinceramente preocupado. Si bien los lobos siempre estarían con él, el número de aliados que no eran lobos era limitado y no le gustaba rendirse. Así como él cuidó de la manada y la manada lo cuidó, cuidaría de aquellos que habían elegido estar junto a él. No es nada que no pueda soportar. Ella le sonrió, aunque él no podía verlo, y comenzó a pasar sus dedos por su largo cabello carmesí. Y cuando llega demasiado, bueno, estoy en una muy buena posición para eliminar al traidor de los Uchiha. Zumbó, ya sea de acuerdo o de contenido, tal vez ambos, y no dijo nada más al respecto. Naruto había notado antes la curiosa forma en que ella evitaba decir el nombre de Itachi y el hecho de que nunca se le conocía como su hijo. La única vez que le preguntó a su hijo, ella le dio una risita y una sonrisa y le preguntó por qué quería saber sobre sí mismo. No se había perdido la mirada dura en sus ojos y, a pesar de su conocimiento de que ella quería verlo feliz y bien cuidado, era lo suficientemente inteligente como para saber que presionar a la antigua Anbu era una muy mala idea. No había estado cerca de cometer el mismo error desde entonces. Intentando luchar, y fallando de manera espectacular, un gran bostezo, era consciente de que sus lobos habían guardado los papeles restantes y habían abandonado la habitación, como si lo hubieran declarado terminado por el momento prepóstero. Tenía mucho que hacer, casi como si hubieran sido convocados. Pensando en ellos, uno de los lobos que lo habían rodeado regresó a la habitación con una manta grande y esponjosa que estaba absolutamente seguro de que no era su dueño. Él no tuvo que imaginar la larga sonrisa en sus labios, ya que tan pronto como ella lo había envuelto cómodamente con la esponjosa monstruosidad, se quitó la máscara para plantarle un beso en la frente antes de ayudar a Mikoto a que se sentara más cómoda recostado en el sofá. Al final, no pudo reunir la energía para resistir a ninguna de las mujeres, ni a la llamada del sueño. Quizás había estado trabajando un poco demasiado tiempo después de todo. O, más probablemente, Mikoto estaba demasiado cómodo. Estaba seguro de que ambos amaban cada segundo de él, acurrucándose aún más en su abrazo y rindiéndose al calor reconfortante. Estaba dormido momentos después. Inuzuka Tsume se quedó mirando fijamente su cama, notando claramente la falta de su nueva manta. Había sido un día largo, lleno de reuniones del Consejo sobre las víctimas de Konoha, los prisioneros de guerra y su respuesta a la invasión de Suna. Todo lo que quería hacer era volver a casa, tomar un baño caliente y acurrucarse en una bola en medio de un nido de almohadas y mantas que había sido especialmente elegida debido a su excelente nivel de suavidad. Y alguien le había robado su nueva manta favorita. Tenía un impulso inexplicable de culpar a los lobos por alguna razón. Cuando no estaban bajo órdenes, parecían más niños que un ejército privado entrenado. Debe haber tenido algo que ver con cualquier condicionamiento por el que hubieran pasado. Aún así, tomar su manta era un poco absurdo, incluso para ellos. Eran mucho más propensos a tomarse la libertad de simplemente dormir en su cama. No habría sido la primera vez que regresaba para encontrar a los lobos acurrucados en su cama como una camada de cachorros recién nacidos. Molesta la primera vez, exasperando a la segunda, algo divertida la tercera y entrañable cada vez después. Se había encariñado con los lobos y sus extraños caprichos. Incluso cuando hicieron una mierda como esta. Bueno, no había mucho que pudiera hacer al respecto en ese momento y no estaba dispuesta a dormir sin una manta cuando necesitaba acurrucarse con algo. Eso, por supuesto, le dio una idea. Claro, ella siempre podía tomarla de Ana ya que su hija se alojaba en un hotel como gobernadora de Nami no Kuni, pero ¿por qué hacer eso cuando podía encontrar a Mai y deslizarse en la cama con ella? De todos modos, la culpa era de la niña por traer a los wolves a su vida, así que en parte era la culpable de la falta de manta de Tsume. Además, estaba emocionada ante la posibilidad de acurrucarse entre sus mantas. La oportunidad de tener las mantas y un cuerpo cálido era demasiado buena para dejarla pasar. El jefe de Inuzuka tuvo que contener un resoplido divertido ante la idea de simplemente mudarse con la chica, pero tal vez podría ser persuadida para que ocupara una habitación en la casa principal del complejo. Reuniendo rápidamente sus cosas para una pijama improvisada, un sonriente Tsume salió de su habitación. Había pasado un tiempo desde que tuvo algún tipo de noche de chicas. Ella debería haber esperado a que apareciera pronto o más tarde, pero, en realidad, era mucho pedir que sea un poco más tarde que esta.
Demonios, antes también habría estado bien, pero cuando ella estaba a punto de retirarse por la noche. Anko siempre había sabido que Ibiki era un bastardo malvado y sádico, es por eso que le gustaba trabajar con él, después de todo, pero esto llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. ¿De verdad?, preguntó, con los brazos cruzados sobre su pecho parcialmente para mostrar su molestia por la invasión inesperada de su hogar y parcialmente para cubrir el corazón rosa gigante que dominaba la parte delantera de su camisa suelta de color púrpura. En realidad deseaba que fuera un poco más apretado, así que dejó de amenazar con deslizarse de su hombro y darle a su compañera de trabajo, superior, en realidad, un espectáculo gratuito. No es que él estuviera interesado, por lo que ella podía decir que él era completamente asexual y ella tenía bastante confianza en pensar que estaba creando un ejército de sus hijos clon para aterrorizar al mundo bueno, no todo el mundo considerando su patriotismo bastante duro hacia Konoha, pero ciertamente el resto del mundo. Todavía no había logrado encontrar dónde los escondía para esperar su momento, pero ella lo haría eventualmente. Sin embargo, ciertamente no esta noche, como si él no estuviera aquí para algún tipo de pseudo-interrogatorio, y ella estaba segura de que sería tan desagradable como uno normal de todos modos. Tenía muchas ganas de desplomarse en su cama. A ella no le importó la lucha durante la invasión, pero la limpieza después fue una perra absoluta. La próxima vez, podrían ser los agresores, por lo que aún podrían matar cosas sin tener que lidiar con esta mierda después. Por favor. Bastante por favor. Incluso sus pensamientos estaban listos para comenzar a hacer pucheros con la esperanza de que convenciera a alguna gran entidad para que lo hiciera así. Desafortunadamente para ella, la puta casi pasó desapercibida y todavía estaba atrapada en una habitación con su jefe con una camisa suelta de color púrpura y un pantalón corto rosa que era demasiado apretado para que estuviera cómoda usando antes que él, incluso si lo hacía. Cree que simplemente engendró más de sí mismo y tuvo un interés absolutamente nulo en la forma femenina. En realidad, ella puede haberse sentido más cómoda sabiendo que él podría haber prestado la menor atención a su forma estar tan expuesta, aunque no estaba más expuesta que cuando estaba en público. De hecho, probablemente estaba más vestida. Alguien que ni siquiera se había dado cuenta era un poco insultante y la hizo cuestionarse a sí misma de una manera que no se sentía cómoda. Estaba muy orgullosa de su apariencia y su sensualidad, maldita sea, es quien era ella, llévatelo, y ella simplemente no era tan impresionante como lo que debería ser una Anko, y eso era inaceptable. Un crimen contra el mundo, de verdad. Por alguna extraña razón, no creía que la observación impasible de Ibiki estuviera de acuerdo. Espera, ¿cuánto tiempo había estado pensando en esto? ¿La había estado mirando todo el tiempo? ¡Qué patán! Bueno, eso era bastante obvio por el hecho de que él había irrumpido en su casa cuando ella se estaba preparando para ir a la cama, pero solo mirándola. Perfectamente comprensible si se sentía atraído, pero ella estaba segura de que solo le gustaba mirar a la gente, o arrastrándolos hacia afuera. Tal vez un poco de ambos. Él continuó mirándola un minuto antes de decir algo. Sí. Le tomó un momento darse cuenta de que era una respuesta a su pregunta anterior. ¿Realmente había esperado tanto tiempo para responderle? Dioses arriba, ella trabajó con algunas personas extrañas. Demonios, él probablemente sería considerado uno de sus amigos. Ese fue un pensamiento perturbador, en realidad. Ella necesitaba más amigos. Y para reparar la relación con algunos de sus viejos. Bien. Ella cuestionó a su jefe: vamos a seguir con esto, mi cama está llamando. Dio un gruñido y se encogió de hombros en respuesta antes de indicarle que lo siguiera mientras se sentaba en la mesa de su cocina. A regañadientes, ella obedeció y se dejó caer en un asiento frente a él con los brazos aún cruzados. Entonces, se tomó un momento para mirarla, hasta que se sintió incómoda. ¿Estaba segura? ¿Te gustaría explicar por qué Konoha recibió ayuda de la convocatoria de serpientes cuando sea ciencia cierta que no realizaste ninguna convocatoria después de que comenzó la invasión? Bueno. Uno de sus brazos cayó de su pecho, moviéndose para frotar la parte de atrás de su cabeza nerviosamente. No. Él le lanzó una mirada en blanco. Bueno, valió la pena intentarlo. Bueno, ¿puedo o no tener un conocido? Desafortunadamente, no estaba segura de que se le permitiera llamar amigo a Naruto, algo que necesitaba rectificar, quien, posiblemente, está asociado con los lobos. También sucede que esos lobos son, probablemente, aliados con Orochimaru para sus propios fines. Viendo que los lobos reclaman a Konoha como su territorio, pueden o no haber llamado a su aliado Orochimaru durante la invasión para mantenerlo alejado de las manos codiciosas de Suna. Tal vez.
Su mirada en blanco no cambió en lo más mínimo cuando ella habló y se mantuvo durante varios minutos después de su final sin brillo claro. Ella no era la mejor oradora del mundo, todavía era perfectamente Anko en todos los aspectos que importaban, lo que significaba, naturalmente, que era perfecta. Eso era Anko Logic y Anko Logic no podía ser derrotado, solo negado. Y la negación no la hacía menos correcta. Finalmente habló. Bueno. Cuando él se levantó y se giró para irse, ella no pudo evitar mirarlo boquiabierta. ¿De verdad la molesta y la hace sentir incómoda en su propia casa y está satisfecha con eso? Sabía que debía considerarse afortunada y que presionar el tema probablemente sería perjudicial para ella, pero maldita sea si no estaba tan solo un poco decepcionada. Era el mejor interrogador en Konoha, posiblemente el mundo, y eso era, bueno, algo faltante. ¿En serio? ¿Eso es? ¿Interrumpiste mi sueño por eso? Ella, naturalmente, estaba más molesta por el sueño que por la preocupación que le había causado su repentina aparición, a pesar del hecho de que puede haber sido arrastrada de regreso a la oficina como interrogada en lugar de interrogadora para un interrogatorio oficial. Eso no habría sido bueno para su carrera. No es que pareciera ir a ninguna parte de todos modos. Él ayudó a Konoha. Y Vicky se encogió de hombros. Eso es realmente todo lo que importa hasta que él o uno de sus subordinados termine en una de mis celdas. Eso es, su expresión se volvió incrédula. La cosa más aburrida que he escuchado. Agregaste al pro Konoha en la forma en que nos ayudó, pero pensarías que eso llevaría a uno a estar más en contra del hombre. Los aliados, los enemigos, cambian con la suficiente frecuencia. Es más fácil tratar con quien quiera que aparezca en mis celdas cuando vengan. Anko lo miró fijamente durante un largo minuto. Creo que he perdido todo el respeto que tenía por ti. Eso parecía ser lo único que hasta ahora había sorprendido al hombre. ¿Me respetaste? Solo sal. Ella suspiró en derrota. Pensar que ella, en cualquier momento, había estado preocupada por esto. Me voy a la cama. Dio un gruñido y se vio salir. La puerta se cerró firmemente detrás de él. Ella no pudo controlar la contracción en su frente mientras lo escuchaba trabajar en la cerradura desde afuera, cerrándola detrás de él cuando ella era perfectamente capaz de hacerlo en su lado de la puerta. Ella realmente necesitaba hacer nuevos amigos. ¿Sabías que eres una abuela? Preguntó Naruto. Kusina rápidamente comenzó a ahogarse con su ramen. Muerte por ramen, qué manera de que un Uzumaki se vaya. Probablemente fue algo bueno que solo estuvieran ellos dos dentro del puesto de ramen de Ichiraku, porque su comida de una manera tan poco digna no era algo que el resto de Konoha tuviera que ver cuando controlaba dos clanes. Incluso si uno de ellos tenía reputación sin miembros y los otros tenían miembros y ninguna reputación. Entonces, más bien como dos clanes medios. La idea de convertir a los Yamanaka en miembros del clan Uzumaki había pasado por la mente de Kusina antes, pero ella realmente no creía que merecieran tal honor. Todavía hay algo para que ella tenga en cuenta. Sin embargo, si alguna vez parece que los Uzumaki no se van a recuperar adecuadamente, al menos entonces el nombre perduraría. Sin embargo, eso no fue tan importante como la pregunta aparentemente aleatoria de Naruto. ¿Qué? Preguntó cuando finalmente derrotó a su enemigo de Noodle y estaba bastante segura de que no era una abuela, a menos que Naruto hubiera logrado mantener a un hombre y ocultarle el embarazo durante los últimos 9 meses. Por otra parte, Naruto no era su único hijo, ¿verdad? Sí, la sonrisa en el rostro de Chunin el esperanzado. Konoha contemplaría las promociones después de que el desorden con Suna se resolviera adecuadamente, mostró que estaba disfrutando esto y Kusina no estaba completamente segura de por qué. Tendría mucho más sentido para ella estar molesta porque su hermano aparentemente había tenido un hijo con alguien que nunca había conocido. A menos que Naruto hubiera conocido a la mujer, pero eso no la haría parecer tan complácida a menos que realmente aprobara su elección. Por supuesto, ella puede estar leyendo esto incorrectamente. Estaba feliz por el hecho de que su hermano aparentemente tuvo un hijo, porque ella era una tía, o porque tenía esta información que Kusina no tenía. O tal vez le pareció divertida la visión de su madre ahogándose con el ramen. Ese último era un muy buen contendiente, uno en el que estaría tentada a apostar dinero. ¿Y? Kusina lo incitó. Necesitaba saber más sobre esto, especialmente porque Jiraiya no había mencionado nada por el estilo en su última visita. Algo como esto habría hecho que el hombre declarara con orgullo lo maravilloso que era el hijo de sus estudiantes. No es que realmente pudiera expresarlo de esa manera, sino que derrotó todo el propósito de mantenerlo en secreto cuando se convirtió Naruto en padre. Naruto en realidad puso mala cara a eso. ¿Qué? ¿Por qué tiene que ser Naruto? ¿Podría haber tenido un hijo?
Kusina le dio una mirada en blanco, sin comprarla por un segundo estaba bastante segura de que Naruto no había tocado a un hombre más allá de arrastrar a su compañero herido por el bosque de la muerte desde que abrazó a Naruto hace tantos años. El pensamiento de que ella podría haberse acostado con un hombre y haberle dado un hijo era ridículo. Bien, resopló la niña, cruzando los brazos sobre su pecho. Arruina mi diversión. Realmente había esperado que la revelación fuera más divertida, pero su madre instantáneamente hizo la conexión y parecía mucho más curiosa que molesta realmente. Ella esperaba que su madre estuviera más preocupada de que su hijo terminara siendo un padre sin que ella lo supiera, pero nuevamente, Naruto siempre había sido más maduro que ella. Quizás Kusina opinaba que estaba listo para la paternidad. Sí, claro. No hay forma de que Kusina esté de acuerdo con eso, pero era obvio que la mujer sentía que había más de lo que Naruto ya había dicho. De todos modos, nunca pudo ocultarle las cosas a su madre. No debería haberse sorprendido de que su entrega intencionalmente engañosa de noticias se hubiera visto instantáneamente. Te conté sobre ese niño Sand que ayudó a nuestro equipo en el segundo examen, ¿verdad? Continuó cuando Kusina asintió con la cabeza, toda la atención de su ramen hacia su hija. Bueno, durante la invasión los perseguía a los tres, pensando que estaban tramando algo como los hijos del Kazekage. Kusina le dio otro asentimiento. Tenía sentido. Resulta que en realidad estaban huyendo, sin querer tener nada que ver con eso. De hecho, afirman que el Kazekage había ordenado que se abandonara la invasión cuando un aliado suyo se había retirado. Eso sonaba sensato y solo por la reputación del hombre podía creerlo. Puede que no haya sido el mejor hombre, pero él hizo lo que creyó que era necesario para su aldea, como lo haría cualquier buen Kage. No fue una exageración pensar que pasaría de estar listo para atacar a Konoha a retirarse tan pronto como su aldea ya no tuviera el apoyo que necesitaba, en lugar de arriesgarse. Está bien, ¿cómo se relaciona esto con que yo sea abuela? Naruto desestimó su pregunta. Llegaré allí. Mientras lo enfrentaba a la pelirroja, creo que Gaara mencionó que su padre todavía estaba en la aldea y que no le gustaría la invasión. Pero luego mencionó cosas como tener varias madres y varios padres antes de que él de repente decidí que debía haber sido su tía. La cabeza del clan Uzumaki parpadeó sorprendida. Ella había sospechado que no era tan claro como Naruto había tratado de insinuar, pero sí iba a decir lo que pensaba que era. Espera, ¿no quieres decir? ¿O sí? Naruto cortó a su madre, sonriendo un poco satisfecha. Gaara creía plenamente que Naruto era su padre. Eso es absolutamente absurdo. Kusina finalmente declaró. ¿Por qué demonios pensaría que Naruto es su padre? ¿Estás seguro de que no solo lo trató como a su padre? No, honestamente parece creer que Naruto es su padre. Una sonrisa se abrió camino a través de sus labios. Aparentemente, él también ha estado llamando a su hermana Kara-san, así que quizás esté relacionado con eso. Su entrega de la información confirmó cuánto le disgustaba. Claro, se esperaría que trajera al clan un día, pero ella preferiría que se unieran como familia antes de que hubiera más miembros de él. Agregar otras personas que tendrían que aprender a aceptar iba a complicar la curación del clan Uzumaki. Ella supuso, sin embargo, que no importaba mucho al final. Mientras él fuera feliz, eso realmente era mucho más importante, incluso si a veces lo pasaban por alto en su deseo de traerlo de vuelta a la familia. ¿Ya tiene novia? Kusina estaba más angustiada por quedarse fuera que por estar enojada y Naruto se dio cuenta de que había habido un error crítico en su plan. Claro, lo absurdo de las noticias impactantes puede haber hecho reír a su madre y entregarle dichas noticias podrían haber sido divertidas para ella, pero también estaban relacionadas con Naruto y el hecho de que realmente no era parte de sus vidas. El hecho de que estuvieran sentados aquí en Ichiraku y más o menos murmurar sobre él como si fuera una especie de extraño solo agravó ese hecho. Todo el descuido de su parte, ella lo admitiría, y debería haber reconocido que las cosas no iban en una forma tan cómica como ella había esperado. Cuando supo por primera vez que Gaara pensaba que Naruto era su padre, ella no tenía la energía para lidiar con ser arrastrada a la locura que rodeaba a él, aparentemente antiguo, y tendría que investigar eso. Jinchuriki, sin embargo, al mirar hacia atrás, le dio la imagen mental de Gaara siguiendo a su hermano como un cachorro perdido, o un curioso kid de Tanuki, y llamándolo Tousan. Le había parecido divertido el pensamiento y cuando los dos se fueron a Ichiraku después de un largo día de ayudar a la recuperación de Konoha, ella pensó que podría servir para animar a su madre con exceso de trabajo. Tal vez su entrega necesitaba algo de trabajo. ¿Quién tiene novia? La voz alegre e inquisitiva de la mejor camarera de Konohagakure, que era un título vinculado a una entrada de rango A del libro International Culinary Bingo, Ichiraku Aia me los separó de sus pensamientos.
Sorprendida por la inesperada interrupción, Kusina, sin embargo, respondió rápidamente a Naruto-kun parece haberse conseguido una novia. Oh, él decidió ir firme con uno de ellos, ¿entonces? ¿Eh? Naruto y Kusina hablaron al mismo tiempo, igualmente confundidos por las palabras de la joven. Quiero decir, no está aquí muy a menudo, pero recuerdo a un par de jóvenes que ha traído con él. ¿Estás diciendo que Naruto ni ha estado sacando chicas? Ahora que lo pensaba, no lo había visto con esa joven ni el zorrillo morado cuando regresaron por primera vez. Ni siquiera había considerado que hacer algo así podría haber sido regular para él. Sí, supongo que sí. Hubo una Yamanaka hace unos años, fue terrible lo que sucedió allí, y Kato-san lo encuentra aquí a veces cuando no está trabajando en el hospital. Mitarashi ha estado aquí con él antes y creo que Yui-san se unió a ellos una vez. Mientras hablaba, contó con los dedos, sin prestar atención a las miradas sorprendidas de los rostros de las dos mujeres Uzumaki. Es probable que venga más a menudo con Mai, pero ella ha estado viniendo aquí con Inuzuka, miembro del consejo últimamente, así que no estoy seguro de lo que está pasando allí. La joven hizo una pausa para fruncir el ceño en sus pensamientos. Creo que él también tenía a la antigua heredera Hyuga aquí antes, aunque supongo que si los rumores sobre la revuelta de la familia de la rama son ciertos es probable que ahora ella esté a cargo del clan. Creo que eso es todo lo que he visto con él. Terminó brillantemente, sin tener absolutamente ninguna idea de lo mucho que escuchaba. Esto era preocupante para el dúo de Uzumaki. Los dos compartieron una mirada preocupada. ¿Cómo habían sido inconscientes de todo esto? Más preocupante, ¿cuál sería el que finalmente invitarían a la familia o Naruto, de alguna manera, planeando estar con todos ellos? Casi simultáneamente se sonrojaron, sus pensamientos casi idénticos. Realmente necesitaban averiguar qué estaba pasando en su vida. Podría ser el momento de recurrir a Jiraiya más plenamente. Este tipo de cosas estaba en su callejón. Ayame, mientras tanto, simplemente miró a la mujer sonrojada y confundida. ¿Está todo bien? Los dos solo parecían sonrojarse más fuerte. Oye, Kotesu, ¿alguna vez tienes la sensación de que la gente nos mantiene como una forma enferma de alivio cómico? Kotesu levantó la vista de su trabajo, enredado en la multitud de cables que se habían utilizado para transmitir la primera tarea al Junin Sensei, y resulta que retirarlo fue incluso más complicado que configurarlo. ¿Quién habría adivinado? ¿Qué? Preguntó el otro Chunin. ¿De qué demonios estás hablando? Izumo se encogió de hombros. No lo sé, solo un pensamiento que se me ocurrió. Bueno, ¿qué tal si piensas un poco menos sobre qué broma eres y más intentas sacarme de esto? Dos puños se plantaron en las caderas de Izumo mientras estrechaba los ojos hacia su mejor amigo durante casi 2 décadas. Bueno, si quieres ser grosero al respecto, puedes salir de este lío. Tú eres el que me enredó en esta mierda. Los dos lobos se miraron y se encogieron de hombros. Si bien no se les había concedido permiso explícito para entrar, no se imaginaron que a Mai le importaría tanto. Dejando a un lado, uno de ellos abrió la puerta para el inesperado, pero probablemente no desagradable visitante de Mai. No hicieron ningún comentario sobre el atuendo de la mujer, pero honestamente podían decir que ninguno de los dos había esperado realmente ver a la matriarca Inuzuka acercarse a ellos en pijama. Al menos, no aquí. Tal era de esperar que estuvieran haciendo algo en el complejo de Inuzuka, especialmente en su casa, pero no tanto la entrada a las cámaras privadas de Mai. En realidad, era simplemente un apartamento al otro lado de la calle de la entrada principal de la base subterránea, pero funcionaba como la residencia de Mai. Algunas veces. Normalmente ella se quedaba con Tsukiyomi en su apartamento o en una habitación de invitados en el complejo de Inuzuka. De hecho, estaban bastante seguros de que había pasado más noches durmiendo en su oficina dentro de la base que en este apartamento desde que lo consiguió. El hecho de que la matriarca de Inuzuka hubiera sido informada de ello era bastante inusual, para que ella pudiera asistir a una de las raras noches en que Mai estaba. Tenía que haber sido algún tipo de intervención divina. ¿Por qué Tsukiyomi aceptaría que Mai y Tsume pasaran la noche juntos? Tampoco lo sabían, pero no lo cuestionarían demasiado. Se hará la voluntad de Tsukiyomi. Por supuesto, eso no significaba que no quisieran especular al respecto. A los lobos les encantaba el chisme, especialmente sobre Tsukiyomi. ¿Así que lo harás? Sorprendentemente, el hombre no parecía estar dispuesto a ponerse de acuerdo, lo cual era extraño teniendo en cuenta quién era y qué se le había pedido. Kusina, estoy seguro de que no hay nada de qué preocuparse. Se detuvo ante su mirada. Me dije a mí mismo que la última vez, y las cosas terminaron terriblemente mal. No volveré a cometer ese error. Declarada la matriarca de Uzumaki. Ahora, mirarás en la vida de amor, de Naruto,
Su voz perdió confianza al final, y se fue apagando torpemente. Normalmente, ella estaría en contra de que Jiraiya echara un vistazo a alguien o se entrometiera en asuntos personales, pero cuando el bienestar de su hijo estuviera en la línea, ella haría una excepción. Ahora, ¿por qué no quería hacer esto? ¿Era exactamente lo que le gustaba hacer fue porque le habían dado permiso? ¿De alguna manera eso lo hizo menos agradable? El gran sabio soltó un profundo suspiro antes de asentir. Claro, lo investigaré. ¿Qué, exactamente, quieres saber? Ya sabes, las cosas sobre las que normalmente escribirías. Su respuesta ganó una ceja levantada. ¿Solo eso? Con un pesado rasguño en la barbilla, miró al cielo por un momento. No creo que eso produzca mucho, no parece estar en esa etapa con ninguno de los que lo rodean. Tal vez pronto, pero ciertamente no ahora. Bueno, ¿qué sabes ya que podría llevarte a eso? Preguntó, con las manos en las caderas. Ah. Su sonrisa triunfal fue casi cegadora. Esa es la pregunta correcta. Se detuvo por un segundo antes de preguntar qué, exactamente, ya sabes y qué sospechas. ¿Realmente importa? Pedirle que lo investigara era lo suficientemente embarazoso. En realidad, discutir la vida amorosa de Naruto era demasiado para cualquiera de las mujeres Uzumaki. Bueno, tengo que empezar en algún lugar, ¿no? A menos que quieras que levante una pizarra y comience a dibujar diagramas y listas de personas que sospecho. Se calló, sin haberse preparado para algo así, pero más que seguro que él podría tomar uno en la posibilidad de que ella realmente aceptara. No es que fuera probable. Escuché que había estado visitando Ichiraku con varias mujeres y Naruto mencionó que Gaara de la Arena lo llamó padre y su hermana madre. Ella trató de ignorar la alegría pura que brotó sobre el rostro del hombre al escuchar eso. Puede haber algo entre él e Ino, y he oído que ha tomado a Yuga Hinata bajo su ala. Ya veo, y ella prácticamente podía ver las ruedas en su cabeza girando mientras decía eso. Algo de eso no lo sabía, pero hay mucho más de lo que puedo hablarte. ¿Hubo algo más? Ayame tenía una lista de mujeres con las que lo había visto, pero no tengo idea de cuál podría ser su relación. Lo hizo, en realidad, pero no quería pensar demasiado en eso. La simpática camarera de Ichiraku. Tendré que ver lo que sabe más tarde. Mientras tanto, repasemos lo que el galante Jiraiya ya sabe sobre su sobrino de Dios. Kusina parpadeó confundida. ¿Sobre tú qué? El sabio simplemente agitó su pregunta. No te preocupes por eso, es un título de trabajo. Sus manos se frotaban con entusiasmo. Ahora, ¿por dónde empezar? Kusina lanzó una mirada nerviosa a Naruto, quien hasta el momento había permanecido en silencio en la habitación principal de la casa de los Uzumaki. No era algo de lo que realmente querían hablar o escuchar, pero al llamar su atención, era algo que sentían que necesitaban saber. No iba a ser muy fácil volver a formar parte de la vida de Naruto si terminaban en malos términos con los que se encuentran actualmente cerca de él. Él ya había dejado en claro que la nueva vida que había hecho por sí mismo tenía prioridad sobre un pasado en el que decidió no detenerse. Ella se aseguraría de tener una charla larga y agradable sobre cómo evitar sus problemas en algún momento después de que su relación haya sido reparada. Ella fue sacada de esos pensamientos por la voz bastante ruidosa de Jiraiya. Supongamos que voy a comenzar con la que estoy alentando, entonces. Ante su sorpresa se ve algo ofendido que... Sus manos fueron a sus caderas de una manera muy parecida al Sleuth Sanin. Le convenía sorprendentemente bien. Estoy obteniendo esas apariencias porque realmente tengo una opinión o porque implicé a un candidato singular que tiene mi apoyo. Las mujeres Uzumaki compartieron una mirada antes de hablar al unísono. Ambos. El puchero también le sentaba bien. Realmente, le habría ido bien en el teatro si no hubiera sido un shinobi. Por otra parte, tal vez fue algo que tomó como shinobi. A pesar de sus extraños modales, Jiraiya no era alguien a quien se subestimara, e incluso sus compañeros de equipo generalmente no podían decir cuánto de lo que mostraba era actuar o ser real. Para demostrar la duplicidad y el engaño del shinobi, no había mejor ejemplo que Jiraiya. Por supuesto, lo hizo tan bien que en algún momento fue difícil recordar eso. Él no era un Sanin para nada. Bien, entonces, sea así. Un día conoceré a alguien que me respeta y mis opiniones. Su puchero se despejó tan fácilmente como quitarse una máscara y su estado de ánimo lo siguió, cambiando para convertirse en el maestro de espías serio que se escondía dentro. Bueno, tan serio puede ser el maestro de espías cuando habla de la vida amorosa del hijo de su alumno a la viuda de su alumno. En realidad, ese era un pensamiento deprimente de vuelta a las damas. Bueno, el que estoy animando tiene que ser Mai. Una cosita linda, pálida con el pelo largo y oscuro. Poco mayor que nuestro Naruto y demasiado seria para su edad. Él sonrió ante eso, algo así como Naruto, ¿eh?
Ella se relaja un poco cuando está cerca de él y los dos parecen estar muy cómodos el uno con el otro. Siguiendo 3 años de los dos conociéndose, así que ya es una relación sólida, y ella está completamente dedicada a él. Hizo una pausa antes de enmendar su última declaración. Ambos son muy devotos, en realidad, tratan de cuidarse el uno al otro, incluso cuando se estorban mutuamente. Parece que realmente aprecia su compañía y ella haría cualquier cosa si ella pensara que eso lo haría feliz. No estoy seguro de si son románticos o qué papel juega su amistad con Tsume en su relación, pero podría verlos felizmente casados. Jiraiya dio una amplia sonrisa. Ahora que lo pienso, diría que prácticamente lo son. Aún así, quién sabe dónde podría ir por el camino. Su rostro se puso serio. Podría muy fácilmente convertirse en una gran tragedia, realmente, digna de los mejores teatros. El sabio del monte Miboku cayó en silencio en sus propios pensamientos antes de retirar lentamente un diario viejo y desgastado y rascar algunas oraciones teniendo mucho cuidado. Se lo devolvió a su persona, pero Kusina no pudo decir que lo había visto antes. Sus cuadernos habituales eran muy distintivos, cosas modernas de colores vibrantes que recordaban a todos los que las vieron las portadas de sus libros. Tal vez, sin embargo, esa era una pregunta que mejor dejaría para otro momento. El ambiente de la habitación se había vuelto sombrío y con un movimiento de cabeza, y en consecuencia su gran melena de pelo blanco, Jiraiya trató de disiparla. De todos modos, así es como me gustaría verlo. Además, estoy seguro de que los niños se verían muy bien. Kusina le lanzó una pequeña sonrisa, mucho más cómoda con un Jiraiya alegre que el hombre mayormente roto que estaba escondido debajo. ¿Hay algo más que debamos saber sobre ella? Esta pregunta fue hecha por Naruto y la sorpresa de Jiraiya indicaba que era, quizás, tampoco posible que él hubiera olvidado que ella estaba allí. ¿Debes saber? Se rascó la barbilla. Bueno, no realmente. Debo tener algunas garras, considerando lo aterrorizados que estaban algunos de los guardias de Naruto por su ira, pero supongo que eso es de esperarse cuando ella esté a cargo de su seguridad. Las cejas del hombre se fruncieron por un momento. Estoy haciendo una suposición allí, en realidad, no estoy seguro de si ella es la jefa de su seguridad o simplemente tiene influencia sobre eso, pero si tuviera a alguien que se preocupara tanto por mí, definitivamente querría que ellos estuvieran a cargo de asegurarse de que era seguro. ¿Guardias? Kusina parecía preocupada, como si la idea de que su hijo tuviera guardias nunca la hubiera atrapado. ¿Por qué necesitaría guardias? Jiraiya solo pudo encogerse de hombros. ¿Quién dice que lo hace? Él todavía los tiene. Probablemente más precaución que otra cosa. Está involucrado con la casa noble más nueva de Inokuni, después de todo. Alguien sentirá que eliminarlo lo ayudará de alguna manera. Ambas mujeres Uzumaki sabían que estaba asociado con los lobos, incluso si realmente no habían querido creerlo al principio, pero el significado de la declaración no había llegado hasta ahora. No era solo un grupo de personas con las que se había involucrado, estaban involucrados con la política de la corte imperial de Inokuni y eso solo significaba que el grupo tenía enemigos. Con una repentina desagradable, la participación de Naruto con los lobos se convirtió en algo real. Supongo que tienes razón. Mejor que él los tenga, por si acaso. Casi resignada, continuó. ¿Alguien más está cerca? Bueno, hay una pareja de la que he oído hablar, pero dos se destacan. La primera de ellas, de la que no sé nada. Hizo una pausa para estremecerse violentamente, pero mira su edad Kusina y me recuerda a una Orochimaru femenina, así que eso es todo lo que estoy diciendo al respecto. La matriarca de Uzumaki recordó las extrañas palabras que el hombre había pronunciado cuando se había reunido con Ino y sentía que podía entender un poco mejor lo que había sucedido. Sin embargo, Jiraiya quiere evitar a una mujer. El mundo debe estar llegando a su fin. El segundo, sin embargo, Jiraiya dio una enorme sonrisa de mierda. Ahora es alguien de quien hablaré felizmente. Desde algún lugar de su persona sacó otro diario, mucho más nuevo pero lleno de papeles y fotos sueltas. Tomando una de las fotos la colocó sobre la mesa de café. Esto es Kin. Le presentó la imagen a los dos Uzumaki. Ella es un año mayor que Naruto y actualmente vive, junto con sus dos compañeros de equipo, en el apartamento de Naruto. Es una Otokunoichi que no logró que Chunin lo lograra, pero debería tener una buena oportunidad la próxima vez. Sacó otra foto, en esta foto a la joven vestida provocativamente con nada más que pieles familiares que apenas llegaban a la parte superior de sus muslos. Espera, ¿no son esos? Kusina fue interrumpida por Jiraiya, quien estaba teniendo un día de campo absoluto al poder compartir esto. Sí, las pieles de Naruto. Una de sus favoritas, por lo que ella me dice, pero ella lo aprendió de segunda mano.
Era lo mismo que había usado cuando se había reunido con Kusina e Inoichi todas esas semanas atrás. En él eran las prendas de vestir de un príncipe nómada, en ella parecía que se había cubierto con la alfombra que había estado junto a la chimenea. Jiraiya pensó que era maravillosamente sugerente y se tomó la foto para servir de inspiración y recordarle que incluyera una escena junto a la chimenea. Espera, objetó Naruto mientras le lanzaba una mirada sospechosa. ¿Por qué tienes este tipo de foto de ella? El viejo pervertido se frotó las manos con entusiasmo, su sonrisa de alguna manera creció. Oh, eso es lo mejor. No solo le gusta llamarlo maestro, sino que quiere que escriba un libro con Herm. En ese momento se dio cuenta exactamente de lo que había estado a punto de decir y, lo que es más importante, a quién iba a decírselo. Oh, mierda. Naruto parecía haber estado algo satisfecha por la respuesta parcial, lo suficiente como para que ella pasara de mirar a mirar con curiosidad, pero ahora era el turno de Kusina de usar esa mirada sospechosa. Realmente se veía muy bien en ella, pensó Jiraiya, pero era un mal momento para contemplar eso. Sin embargo, definitivamente podía ver de dónde lo había sacado Naruto. ¿Sí? Promovió a la matriarca de Uzumaki, una delicada frente levantándose desafiante. ¿Qué tipo de libro escribirías sobre esta joven que aparentemente llama maestro a mi hijo? Bueno, ya ves. Estoy esperando, Jiraiya. Estaba investigando la vida de Naruto, ¿sí? Y cuando visité su departamento por última vez, ella estaba allí. Nos pusimos a hablar, pero ella quería que escribieran un libro con ella. Siendo yo, el sabio galante Jiraiya y un autor de fama mundial, realmente no podía dejar pasar la oportunidad que se estaba presentando. Resultó que ella, tal vez, quería que incluyera a Naruto en el libro. Naturalmente, accedí a asignarle uno de los papeles. Un golpe sonó en su puerta y ella ni siquiera tuvo que adivinar quién podría ser. Shizune era el único que tenía acceso al complejo. Después de todo, adelante. Llamó a Tsunade, sin apartar la vista de su escritorio. Sentarse en el jardín, llorando y revolcarse en la autocompasión, podría haberla ayudado a sentirse un poco mejor, pero la invasión le recordó que aún había mucho más que podía y debía hacer. Por eso se sentó en su escritorio y anotó todo el conocimiento médico que pudo extraer de su mente. Era más difícil de lo que uno podría imaginar, ya que luchó por incluir cosas que le parecían una segunda naturaleza después de años de ser la mejor médica del mundo. Aún así, era mejor que se registrara la mayor cantidad posible, por si acaso. Ella no iba a estar alrededor para siempre. Después de todo, no es algo de lo que preocuparse demasiado, después de haber pasado años entrenando a Shizune como su reemplazo. Sin embargo, la chica nunca había estado realmente interesada en el combate y no tenía ningún deseo de convertirse en el sabio de las babosas. Eso estaba bien, realmente, ella no tenía ningún deseo de perder a otro ser querido en el estilo de vida de Shinobi. La chica podría hacer mucho bien detrás de la seguridad de las paredes de Konoha. La reciente invasión no había sacudido demasiado esa creencia. Shizune estaba, después de todo, ileso. La puerta se abrió para admitir a su aprendiz, y ella apenas podía distinguir los débiles pasos. Solo cuando supo que la joven estaba directamente detrás de ella, se volvió la expresión en el rostro de la niña. Sin embargo, era un poco preocupante. El nerviosismo era bastante común, pero la determinación casi resignada en sus ojos no encajaba en absoluto. Tsunade no perdió tiempo en dejar su pluma y volverse completamente hacia su aprendiz. ¿Hay algo que necesitabas, Shizune? Los dioses sabían que le había fallado a la niña en todo menos en entrenamiento médico a lo largo de los años, pero sería condenada si la sobrina de su difunto amante no supiera que estaba allí para ayudarlo en lo que fuera que necesitara. La joven respiró hondo, enderezándose ante su maestra, y lo primero que dejó de hablar fue una disculpa. Lo siento, Tsunade. Ella dijo, pero no puedo seguir haciendo esto. A Tsunade le gustaría decir que estaba sorprendida por esto, pero estaba más sorprendida de que hubiera tardado tanto. Esto se había esperado hace años y había estado agradecida por cada día que la niña permanecía con ella. Quizás debería haberlo mostrado mejor. Shizune continuó, hace más de una década que te seguí por todo el mundo. Todo lo que hice fue para mantenerte fuera de problemas mientras intentabas ahogar tus penas, y ahora que hemos regresado a Konoha, has evitado todas las oportunidades que tenías para aprovechar a ti mismo de tu miseria y simplemente hundirte más profundamente en ella. En realidad, haber estado sobrio por un tiempo ahora ciertamente me ayudó y me di cuenta de lo bueno que podía hacer al hacer que su conocimiento médico estuviera más disponible para la aldea de sus abuelos. Estaba haciendo maravillas para ayudarla a recuperarse, pero Shizune tenía razón. Había pasado mucho tiempo desde que había tratado con la mujer rota que Tsunade sabía que todavía habría hecho mella en cualquiera.
He decidido que es hora de que me convierta en mi propia persona. Ella miró un pedazo de papel en su mano, reuniéndose para continuar. Cuando volvió a mirar, la determinación fue tan fuerte como Tsunade lo había visto nunca. Recibí una oferta de trabajo hace un tiempo, y he pasado mucho tiempo pensando en eso. Lo aceptaré, decidí, incluso si eso significa que nunca terminaré mi aprendizaje. Tsunade sintió que las lágrimas se juntaban en sus ojos, pero no las dejó caer todavía. Su corazón, aún frágil, se quebró un poco más, pero al mismo tiempo podía sentirlo hincharse con algo que nunca había expresado adecuadamente a la niña: el orgullo. Ella estaba creciendo, convirtiéndose en su propia mujer, y viviendo su vida como ella quería. El Slug Sage estaba seguro de que la mayoría de las lágrimas que contenía eran de la felicidad. Shizune se merecía esto, eso era cierto. Oh, Shizune. Ella le dio una sonrisa agridulce. Agridulce, nunca quisiste ser un sabio, completaste toda tu formación médica hace años. La chica nunca lo creyó, pero realmente era tan buena como Tsunade. Todo lo que le faltaba era confianza y experiencia, y ambos llegarían con el tiempo a trabajar en este nuevo trabajo por sí misma. Probablemente también la ayudaría a crecer como médica. Tsunade continuó cuando Shizune la miró sorprendida. Todo lo que necesitas es más experiencia y confianza en ti mismo, ninguna de las cuales puedo enseñarte. Sé que puede no significar mucho, de hecho, podría ser más una maldición que una bendición, pero si esto es lo que quieres, ve con mi bendición. Abrió los brazos cuando terminó, sus lágrimas capturadas se escapaban para deslizarse por su rostro, y Shizune, la hija que nunca había tenido, no perdió tiempo en buscarse en el abrazo de su maestra. Maestro, yo. SHH, está bien, Shizune. Esto será bueno para ti y si alguna vez necesitas ayuda, estoy aquí para ti, incluso si no soy la mujer que alguna vez fui. No, estuvo de acuerdo Shizune mientras miraba a la mujer que era todo menos su madre. Te estás poniendo mejor que la mujer que conocí. Y con la reciente invasión que me recuerda a mi edad, siento que no hay un momento más apropiado para anunciar a mi sucesor elegido. Te doy al hombre que se convertirá en el Godaime Hokage de Konohagakure no Sato, mi hijo, Sarutobi Asuma. De pie en un edificio cercano, Naruto se dirigió a uno de los lobos que lo custodiaban mientras presenciaba el anuncio del pueblo de Hokage. Informa a Orochimaru que ella y su equipo deberán retirarse de inmediato, no quiero arriesgar su presencia durante esta transición. Asegúrate de que nuestros lobos hayan sido enviados a Kiri, también debemos evitar tanta atención sobre nosotros mismos como sea posible. Esperemos que cualquier movimiento en los próximos días sea visto como los lobos regresando a Nami después de haberse reunido para ayudar a aplastar la invasión. Hizo una nota mental para asegurarse de que todos se desviaron a través de Nami en su camino hacia sus destinos reales. Probablemente ya lo habían planeado, eran profesionales, después de todo, pero nunca estaba mal asegurarse de que no se hubiera pasado por alto algo. Por supuesto, Naruto-sama. Con una reverencia a su alfa y un gesto con la cabeza a sus compañeros de carga, partió para asegurarse de que la voluntad de Tsukiyomi se llevara a cabo. Con suerte las cosas no cambiaron demasiado, pero Naruto no contaba con eso. Asuma no era un anciano cansado con demasiado sentimentalismo después de una vida de pérdidas, estaba obligado a empezar a sospechar de los lobos, independientemente de la amistad de su padre con los Uzumaki. Mejor no darle nada de lo que sospechar. Nerviosa no era una descripción adecuada de lo que estaba sintiendo en ese momento y ella consideró, no por primera vez, simplemente renunciar a ella y aceptar sus errores. Eso significaría darse la vuelta y regresar a un apartamento vacío y solitario, y últimamente ella no podía soportarlo. Se había vuelto demasiado cómoda alrededor de los lobos y de todos los diversos aliados de Naruto. Supuso que podría pasar más tiempo con Kurenai y lamentarse por el hecho de que ambos le habían fallado hasta cierto punto, pero eso realmente no le parecía un momento divertido para ella. Estaba segura de que Kurenai preferiría no insistir en eso tampoco, especialmente cuando estaba mejor con el joven. Ella no pasaba tanto tiempo con él desde que Anko se había encontrado inoportuna entre los lobos, pero Kurenai ciertamente estaba en mejores gracias que ella misma. Quién sabe, quizás algún día pronto Kurenai se sienta tan cómoda con Naruto como aparentemente había estado en el Yondaime Hokage. Algo sobre ese pensamiento la molestó, diciéndole que le faltaba algo obvio, pero por el momento ella lo ignoró. Lo que importaba en ese momento era Naruto y arreglar su relación con él. Y Kurenai era mucho más fácil para la amante de Genjutsu estar cerca de él con Anko presente, así que, en cierto modo, esto también fue para Kurenai. En realidad, pensar que realmente ayudó a endurecer su resolución. No se trataba solo de ella y no se trataba solo del joven, que probablemente no la necesitaba. Kurenai contaba con ella para hacer las cosas bien.
Kurenai era como una hermana para ella, pero Anko trató de no pensar en lo extraño que hacía las cosas porque si Kurenai veía a Anko como una hermana y Naruto como a un hermano, y Anko dice que Kurenai como una hermana, eso significaba que se suponía que ella debía ver a Naruto como un hermano. Ella trató de verlo, pero realmente no pudo. Un hermano mayor tenía más sentido que un joven, pero ella probablemente estaba más dispuesta a llamarlo tío que hermano infierno, incluso. Anko se detuvo a mitad del paso, teniendo que tomarse un momento para procesar su propio pensamiento. Ella realmente podría imaginárselo, muy fácilmente, como un padre. Inmediatamente se sintió dividida entre preguntarse qué estaba mal con ella y descubrir que era uno de los pensamientos más divertidos que había tenido nunca. Tendría que tener eso en mente para molestarlo más tarde. Finalmente decidió Tousan realmente no tuvo el efecto que quería, tal vez algo como Toukun. Estaba razonablemente segura de que nadie había matado el lenguaje de esa manera específica, pero eso estaba bien, ella podría ser la primera. El hecho de que probablemente hubiera un término para exactamente lo que ella quería transmitir era intrascendente. El discurso Anko fue mejor que cualquier otro montón de bolsas de viento antiguas. Ahora, pensó, vamos a maquillarnos con Toukun. No es de extrañar que tuviera los amigos que tenía, definitivamente había algo mal con ella. Era extraño que el apartamento estuviera tan vacío, pensó mientras se sentaba en su oficina. No había cambiado mucho, salvo la partida de 4 invitados, pero aún así podía sentir la falta de su presencia. Extraño, considerando que solo interactuaba realmente con 2 de ellos. Por otra parte, con la idiotez de ese imbécil de Zaku, era difícil no notar su presencia. Desde luego, no faltaría ese fracaso, pero la falta de los otros parecía hacer que el apartamento se sintiera menos habitado. Lo que era extraño, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pasó aquí. Sabía que también estaba rodeado de lobos, pero cuando estaban de servicio no eran la mejor compañía. Quizás parte de esto fue que Mikoto también se había ido, habiéndose escapado durante el anuncio de Hiruzen, lo que era bueno, porque el escrutinio de los lobos pronto no debía ser alentado en la forma de una matriarca Uchiha que debería haber muerto. Aún así, iba a tomar algunos días acostumbrarse a estar solo, o al menos tan solo como uno podría estar cuando está rodeado de guardias. Por extraño que parezca, el papeleo parece haberse reducido después de la invasión. Sabía que no era porque Mai se lo estaba diciendo todo a sí misma. Los Wolves todavía le respondían primero y él los había comprobado 2 veces, por lo que debe significar que simplemente hubo menos papeleo después de la invasión que antes. Lo que era extraño, pero él suponía que no debería mirar un caballo de regalo en la boca incluso sin el papeleo regular. Tenía mucho en qué trabajar. Debería recibir los informes de la fuerza inicial enviada a Kirigakure lo suficientemente pronto y necesitaba encontrar la manera de involucrarse de alguna manera con Yuki no Kuni para poder aprender más sobre esos trenes que guardaban celosamente. No fue tan tonto como para intentar robar los secretos y arriesgarse a alienar a uno de los países más avanzados de las naciones elementales. Bueno, no, inicialmente los trenes no eran tan importantes en este momento, pero si todo lo demás fallaba, lo consideraría. Estaba realmente interesado en esos trenes, las posibilidades eran fantásticas. De hecho, probablemente debería estar más concentrado en el hecho de que un grupo de los leales, una shinobi de raza y una gran cantidad de civiles Kaze no Kuni se esperaban en Nami cualquier día. Eso tenía que ser resuelto antes de que comenzara a establecer pistas para otros proyectos. Pensándolo bien, no estaba seguro de que todos los proyectos de Nami hubieran terminado todavía. Estaba seguro de que había firmado cosas para su país recientemente, pero con la cantidad de papeles que cruzaban en su escritorio, incluyendo a muchos de los que Mai opinaría, no debería tener problemas para recordar lo que dijeron. Un fracaso bastante grande de su parte como daimyo. Si era honesto, ese era un trabajo que merecía mucho más enfoque de lo que actualmente lo estaba perdonando. Voy a necesitar todos los informes archivados de Nami de nuevo, dijo, todavía casi perdido en sus pensamientos, pero consciente de que uno de los lobos en la habitación se fue a buscarlos. Al igual que necesitaba ser menos shinobi y más comandante, ahora necesitaba ser menos comandante y más daimyo que era. Habría que hacer arreglos para mover más control de los Wolves a Mai. Sai consideró brevemente moverlo por completo al control de Sai, por lo que era una cosa menos de lo que Mai tenía que ser directamente responsable, pero el joven todavía era una mierda absoluta en el presupuesto y otras tareas administrativas. O bien necesitaría más entrenamiento en esas habilidades, o necesitaría a su propia Mai personal. No podría tener la verdadera porque ella era de Naruto, para ayudarlo por ahora. Sin embargo, no había más remedio que dividir las responsabilidades entre los dos. Esperemos que no por mucho tiempo. Estaba bastante seguro de que la necesitaría mientras intentaba dirigir un país.
Un golpe en la puerta anunció el regreso de su lobo, pero curiosamente no estaba solo. No es que no hubiera gente que lo visitara, o que él necesitara visitarla, las dos hermanas y Hyuga vienen a la mente, pero ciertamente no esperaba a nadie pronto. Estaba aún más sorprendido por la identidad de su huésped y cuando los otros lobos en la habitación pasaron de estar descansando a estar listos para defender a su dios, se levantó para saludarlos. Ah, Anko, qué agradable sorpresa. No esperaba que regresaras. Ella hizo una mueca de dolor ante sus palabras, casi con culpabilidad, pero le lanzó una sonrisa algo tímida de todos modos. Sí. Ella se detuvo frente a su escritorio, sus hombros subieron medio encogiéndose de hombros sorpresa. Una cariñosa sonrisa se contrajo en los labios de Naruto, él realmente disfrutó de su compañía y su ausencia ciertamente se había notado. Sin embargo, tenía que tener en cuenta que su productividad probablemente se había ido con ella. Es bueno verte de nuevo, Anko. Señaló una silla frente a su escritorio mientras regresaba a su asiento. Por favor, ponte cómodo. Antes de que él tuviera la oportunidad de terminar, ella había saltado sobre su escritorio muy parecido a su antiguo maestro. Naruto tuvo que preguntarse si esto es lo que habrían sido los gestos de Orochimaru si hubieran nacido mujeres o si Orochimaru se basara en su yo femenina después de su vida, su antigua aprendiz. Una sonrisa divertida tiró de sus labios, lo que le valió una sonrisa más confiada del invocador de serpientes. Entonces, Naruto se recostó cómodamente en su silla. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué? ¿No puedo visitar a mi genin favorito? Anko le dio un puchero muy Anko. Anko era a la vez el mejor sustantivo y el mejor adjetivo en lo que a ella respecta, lo que aportó una gran ligereza a su pecho. Simplemente no pudo evitar sentirse animado incluso por la más simple de las travesuras de Anko. Por supuesto que puedes, Anko, simplemente pensé que estabas aquí porque necesitabas algo. Miró hacia abajo y Naruto apenas pudo distinguir sus siguientes palabras. Solo tú. Lo siento, Anko, ¿qué fue eso? Él podía ver su cuerpo tenso y relajado mientras intentaba y fallaba en endurecer su resolución. Al final, ella se volvió para mirarlo de nuevo casi dócilmente, lo que era muy anti-Anko para la persona más Anko que jamás haya existido. Te extrañé, Naruto. Tan feliz como le hizo escuchar eso, esas palabras también trajeron consigo una gran carga de culpa. Puede que ella haya rechazado su oferta por los lobos, pero seguramente él debería haber sido capaz de pasar un tiempo con ella como Naruto, ¿verdad? Una de sus manos se extendió sobre el escritorio para apretar una de las de ella cómodamente. Esperaba que su sonrisa fuera cálida y acogedora, pero estaba seguro de que era más triste que nada. También te extrañé, Anko, lamento no haberte dado tiempo para ti. No llegó mucho más lejos que eso antes de que Anko reconociera a dónde irían sus pensamientos. Con esto, con un salto, se levantó del escritorio y se sentó en su regazo, golpeándolo en la cabeza incluso cuando él se estremeció por el repentino impacto de un cuerpo más grande. No te atrevas a culparte por esto, Naruto, fui perfectamente capaz de visitarte en cualquier momento y has estado ocupado. Ella lo regañó un momento después. Ella lo golpeó de nuevo y eso fue por hacer una mueca cuando me atrapaste. Su sonrisa era pequeña pero genuina. Supongamos que necesito a ese Anko, gracias. Una sonrisa radiante fue su respuesta. No te preocupes, Naruto, siempre estaré cerca para hacerte sentir algo. Intentó acurrucarse en él pero, incapaz de sentirse cómoda en la silla, optó por levantarlo y robarle su lugar. Momentos después, el daimyo de Nami no Kuni se vio arrastrado a su regazo, con los dedos recorriendo su cabello carmesí. Ambos eran conscientes de los lobos que se reían en la habitación, pero realmente no podían preocuparse. Se sentaron así en silencio durante unos minutos antes de que Anko rompiera el silencio. Dime, Naruto. ¿Recuerdas cuando me preguntaste sobre trabajar con Orochimaru? Ella preguntó. Naruto asintió. Sí. Bueno, he estado pensando. Anko se detuvo brevemente, utilizando su disposición actual de asientos para fortalecer su resolución. No puedo prometer nada, pero estaría dispuesto a intentarlo. Naruto parpadeó sorprendido antes de mirar hacia arriba para ver que estaba evitando su mirada mientras esperaba algún tipo de reacción. ¿De verdad? La primera vez que lo propuso fue un golpe largo. Nunca había esperado que ella volviera a examinar el tema. Sí, en serio. Podía sentir la suave sonrisa en su voz. Para ti. Tan feliz como le hizo escuchar esto, un ceño fruncido aún cruzaba su rostro. ¿Sabes lo que se ofrece, verdad?
Se refería a una posición dentro de los lobos, sirviéndole como lo hicieron de hecho. Si ella continuara con esto, sería la primera persona extraña que se incorporara completamente al paquete. Ana había sido aceptada honoríficamente, pero no era lo mismo que estar marcada. Eso fue, después de Orochimaru, la mayor preocupación de Naruto por la oferta. Inicialmente se había ganado su amistad. Después de quitarle la marca a alguien, no estaba seguro de que ella estuviera dispuesta a ser marcada nuevamente. Tengo una idea bastante buena. Y lo hizo. Sabía que era una posición que le servía y que trabajaba muy de cerca con los Wolves y su antiguo maestro Orochimaru. En lo que se refería a su estado oficial no estaba muy clara, pero pensó que eso se explicaría a medida que se hiciera relevante. ¿Sabes que estarías marcado con un sello de nuevo? Eso la detuvo en seco. Ella ni siquiera había considerado eso, pero era una práctica bastante común. Orochimaru marcó a otros para que los controlaran y aumentaran su poder, lo que también le facilitó el control de sus cuerpos si fuera necesario. Danzo, el viejo halcón de guerra, lo usó para asegurar la lealtad y el silencio de todos sus agentes. Se esperaba que cualquiera que tratara con secretos hiciera uso de sellos, no porque dudara de sus agentes, sino porque no había una razón válida para no tomar tal precaución. Por supuesto, aquellos que trabajan para Naruto, el que logró deshacer su propio Tenno-Juin en un momento, implicarían un sello. Ella consideró sus palabras por unos minutos. Sus dedos aún recorrían su cabello, antes de que ella volviera a hablar. ¿Es tu sello? No. Es. Esto era su oportunidad de decidir su futuro con Naruto y su extraña familia. Sabiendo lo que estaba en juego, no fue una decisión difícil para ella. Además, si ella tuviera que confiar en alguien para tener poder sobre ella, sería Naruto. Entonces está bien, declaró finalmente. Llevaré tu sello con orgullo. Cogió una de sus manos entre las suyas, deteniendo temporalmente sus atenciones, antes de mirarla a los ojos con una sonrisa. Entonces déjame ser el primero en darte la bienvenida a paquete, Anko-chan. Rasa se quedó mirando el barco. El capitán había corregido con vehemencia varias veces, y se preguntó si era demasiado tarde para reconsiderarlo. No había problemas que pudiera ver, aunque era cierto que era la última persona que sabía algo sobre el viaje naval o la valía de la embarcación, pero el hecho de que esto fuera algo organizado por Orochimaru aún le daba pausa. Un Orochimaru tan dedicado a ese ahijado suyo que no dudaron en deshacerse de los meses, y posiblemente años antes de haber contactado con Suna, de la planificación solo porque podría haberlos molestado. Es posible que las palabras no puedan expresar lo horrible que era esa idea, y eso ni siquiera estaba considerando el tipo de poder que el ahijado tendría al alcance de la mano. Un solo comando vería ejércitos levantados y guerras encendidas, pero eso no era nada al tratar con alguien tan inestable como Orochimaru. Algo tan simple como un comentario errático los haría cometer la mayor de las atrocidades en un esfuerzo por hacer valer los deseos de ese ahijado, incluso si eso no hubiera sido algo que realmente deseaban. Después de todo, había cosas peores que la simple guerra y la muerte. Y Orochimaru era un maestro en ellos. Aún así, tal vez lo estaba mirando demasiado negativamente. Había una posibilidad de que la introducción de otro elemento, el ahijado, pudiera servir para estabilizar la mezcla peligrosamente impredecible que era la serpiente Sannin. Solo podía rezar. Parecía que Orochimaru estaba un poco más castigado la última vez que los había conocido. Ahora que lo pensaba, él solo saltó que el tener al ahijado como ancla no fuera contraproducente horriblemente. Ni siquiera podía contemplar los horrores que Orochimaru desataría sobre el mundo si algo le sucediera. Nada de eso era un problema real en este momento. Sin embargo, el problema era el barco. Se corrigió a sí mismo al recordar la conferencia de 3 horas que el capitán ya le había dado la última vez que lo llamó barco en voz alta, y el hecho que Rasa realmente no quería estar en eso. El hecho de que Orochimaru lo fletara era irrelevante, el destino era irrelevante, y el hecho de que se fuera de Kazeno-kun era completamente irrelevante. A Rasa simplemente no le gustaba el agua. Bueno, tal vez eso fue un eufemismo. La hidrofobia era solo una de las razones por las que se había mantenido a salvo dentro de los confines de su paraíso desértico. Supuso que tendría que superar eso cuando su gente se estableciera en Nami-no-Kuni, que, desafortunadamente, poseía una gran cantidad del maldito líquido. Preferiría pasar su tiempo en Konoha, donde las cosas eran agradables y cálidas la mayor parte del año, incluso si no estaba llena de arena. Kabuto, todavía atrapado en Nami-no-Kuni para su ira, sería un espíritu afín. Los dos estaban obligados a pasar mucho tiempo en uno de los bares de Nami, lamentando la hidratación y quedándose absolutamente borrachos. Probablemente sería bueno para los dos tener un compañero para beber. No, no estamos perdidos, declaró, con una mano en su cadera y la otra firmemente sujeta en la de su hermano menor. El hermano medio negó con la cabeza. Bueno, no, porque sé dónde estamos.
Él corrigió simplemente vamos por el camino equivocado. Temari le lanzó una mirada fulminante. Soy el más viejo aquí y estoy seguro de que vamos por el camino correcto. La edad no tiene nada que ver con eso cuando pasaste nuestras lecciones de geografía garabateando Temari, diosa del viento en tu cuaderno. Era el contador de Kankur. Temari se sonrojó bastante enrojecedor. Bueno, tengo a Gaara y eso me da razón. Kankur levantó una mano para objetar antes de detenerse en seco. Ella tenía toda la razón, para su ira no importaba mucho si tenías razón o no cuando tenías a Gaara, porque objetar sería bastante tonto. Y bastante suicida. En realidad, en su mayoría suicidas. Kankur era muchas cosas, la mayoría de las cuales solo era considerado como tal, pero el suicidio no era una de ellas. Habría enfadado deliberadamente a Gaara desde hacía mucho tiempo. Si era así, era un método demasiado fácil y confiable como para haberlo pasado por alto. Eso es, bueno, ese es un punto justo, supongo. Adelante. Parecía muy feliz de que él se hubiera rendido tan fácilmente, pero no le había dejado mucha elección cuando de inmediato saltó a las grandes armas. Ese podría haber sido el punto. Antes de que Temari pudiera perderlos más, sin embargo, se les unió una compañía de máscaras familiares. Ambos grupos parecían Igu. Y así es como escapé de Tano Kuni después de asesinar al daimyo con una sandía, 3 bufandas de seda, un koi medio ahogado y una geisha muy confundida. Tomé prestado un kimono. Jiraiya terminó su gran cuento con una sonrisa, recostándose en su asiento y alcanzando el sake que ya le habían servido. Tanto él como Naruto hicieron todo lo posible por ignorar a los lobos estacionados en la sala actuando como seguridad y sirvientes. Fue una mezcla extraña. Espera, preguntó Naruto, ¿escapaste a Tano Kuni usando esos o asesinaste al daimyo con ellos? ¿Sí? Rió Jiraiya antes de que la realización lo golpeara. Oye, espera un minuto, te acabo de contar la historia completa. Cuando una mirada tímida cruzó su rostro, él presionó el ataque, acusándola de un crimen muy atroz. No estabas prestando atención, ¿verdad? Él se había inclinado hacia adelante en este punto, su dedo apuntando con enojo en su dirección. Tal vez. Ga. Se disparó de nuevo en su asiento sosteniendo su pecho dramáticamente. Oh, ay de mí. El gran Jiraiya rinde su precioso tiempo para impartir lecciones valiosas a la próxima generación de shinobi y ni siquiera le prestan atención a sus palabras. Esas lecciones valiosas serían antes o después de que arrojaras un pulpo a la princesa de Tano Kuni que gritaba, y cito, Tentacle Love Attack. Naruto intervino desde su propia silla, sin levantar la vista de la última carpeta que le entregaron sus lobos. Tanto Jiraiya como Naruto intentaron fingir que no estaban observando cada vez que un lobo entraba en la habitación para susurrarle al oído y entregarle una nueva carpeta de manila llena de papeles. La mayoría de ellos solo fueron brevemente echados un vistazo antes de ser agregados a una pila en una mesa auxiliar, pero hubo algunos que el joven inmediatamente había garabateado algo y regresó directamente al lobo que lo trajo. Vale la pena señalar que no era el mismo lobo que traía los papeles cada vez y que solo uno de ellos tuvo éxito en fingir que no miraba. No debería ser ninguna sorpresa que fuera el Master Spy. Por supuesto, como eran un espía maestro, todos en la sala ya asumían que estaban prestando mucha atención a todo y, por lo tanto, fingir que de otra manera no tenía sentido. Bueno, esa fue una distracción perfectamente válida. El anciano, bien vivido, sabio, trató de defender sus acciones. Naruto levantó una ceja en respuesta, levantando la cabeza para encontrarse con la mirada de Jiraiya sin comprender. No lograste distraer a nadie al ver que tus acciones atrajeron toda tu atención. Exactamente, todos fueron distraídos por mí. La mirada en blanco permaneció decididamente sin confundirse. Esa es la defensa más débil que he escuchado, y estoy bien versado en Ankologic. Jiraiya estaba en algún lugar entre estar orgulloso de Naruto por pasar tiempo con una mujer mayor con poca ropa, simpatizar con alguien que tenía que experimentar la Ankologic hasta el punto en que estaban acostumbrados, y sentirse avergonzado por haber elegido una justificación tan pobre para uno de sus muchos contratiempos en los últimos años. Todos los que están aquí saben que hiciste esa misión en solitario, así que no hay absolutamente nada que ganar al distraer a las personas contigo mismo. Anula todo el propósito de que emplees una distracción en primer lugar. Supongamos que sí. Jiraiya estuvo de acuerdo con una risa tímida. Sin embargo, sigue siendo una buena lección, ¿no? Te enseña a tener cuidado con tus planes para que no te vean en contra, o algo así. Al ver cómo lo señalé, voy a seguir adelante y decir que la gente probablemente no requiera tal lección.
Fue el turno de Jiraiya de darle una mirada en blanco, gesticulando a los lobos que los rodeaban, la pila de carpetas de papel manila en la pequeña mesa junto a la silla de Naruto, y el lobo que actualmente sirve a Naruto otra taza de té. ¿Y te considerarías un genin promedio? Naruto parpadeó sorprendido, no habiendo considerado ese ángulo, antes de responder encogiéndose de hombros. Bastante normal, supongo. Técnicamente no está mal, era un shinobi bastante promedio también, resultó ser algo más que un genin de Konohagakure no Sato, como el daimyo de Nami no Kuni, ciertamente no soy nada extraordinario. Tanto Jiraiya como Naruto le lanzaron una leve mirada a esa declaración y fueron atrapados solo con la guardia baja cuando los lobos en la habitación emitieron suaves gruñidos de descontento. Obviamente, Naruto fue el único aquí que incluso remotamente pensó eso. Eso también pareció sorprenderlo, casi como si no hubiera esperado que la compañía actual tuviera tan altas opiniones de él. Lo cual, tal vez era comprensible con Jiraiya y su hermana, ya que no habían pasado mucho tiempo juntos, pero era un gran descuido cuando se trataba de los lobos. Su divinidad había sido inicialmente una broma, pero no parecía ser un número pequeño de los lobos que honestamente creían en ello. Eso era preocupante, en realidad, él ya tenía un culto en sus manos, no necesitaba crear otro de sus soldados. Por supuesto, él tampoco podía llamarlos soldados, simplemente se sentía mal. Eran sus lobos y nada iba a cambiar eso. Tendría que considerar los méritos de llamarlos cachorros o algo similar. Parecía funcionar lo suficientemente bien para Tsume. Jiraiya parecía divertido por la muestra de apoyo de los lobos, aunque lo hacía sospechar aún más de la relación de Naruto con ellos, y Naruto parecía un poco satisfecho de que los lobos los apoyaran en apoyo de su hermano contra su hermano. Realmente, todos aquí, excepto Naruto, lo pusieron por encima de todos los demás en la sala, a juzgar por el hecho de que todavía estaba revisando documentos mientras esto sucedía, quedó bastante claro a quién puso primero. No es sorprendente, en realidad, los lobos, sus hijos, eran una parte importante de su vida y lo habían sido durante años. Solo necesitaba aprender a ponerlos en primer lugar de una manera diferente, porque la forma en que las cosas estaban sucediendo actualmente no era suficiente. Bueno, ahora que hemos aclarado eso. Sonrió Jiraiya, supongo que lo llamaremos un día. Todavía tengo mucha investigación para ponerme al día. Naturalmente, eso ganó tanto la atención como la ira de Naruto. Solo llámalo asomando, viejo lech. Todos los presentes estaban bastante seguros de que si no estuviera sentada en ese momento, lo habría pateado en la espinilla. El hecho de que ella acababa de recoger su té, también, probablemente ayudó. Jeje, independientemente de cómo lo llamemos, tengo trabajo que hacer. Él continuó sonriendo como un tonto hasta que Naruto dejó su taza y se levantó de la silla. La sonrisa cayó inmediatamente. Yo te veré luego, Naruto. Me tengo que ir. Se fue como si una mujer le estuviera diciendo que él era el padre. En realidad, fue bastante sorprendente para muchos saber que nunca había habido una mujer que afirmara llevar a su hijo, principalmente porque él ya lo sabía y eran lo suficientemente inteligentes como para mantenerlo tranquilo. Él cuidó muy bien a sus hijos, gracias, incluso si no siempre estuvo allí para ellos. Después de todo, los accidentes ocurren y con el número de veces que ha tentado al destino en las últimas décadas, no debería sorprender que haya tenido una docena o dos niños dispersos alrededor de las naciones elementales. Aún así, huyó de un Naruto enojado. Como uno podría imaginar que un joven Jiraiya huiría de una mujer que accidentalmente había golpeado. Era bastante fácil de imaginar. Naruto lo siguió, casi a la misma velocidad, y los que lo observaron estaban bastante seguros de que Jiraiya estaba manteniendo su velocidad lo suficiente como para permanecer fuera de su alcance, sin superarla por completo como un Sannin inevitablemente podría. Y aunque no se detuvo en ningún momento en su búsqueda del viejo pervertido, se despidió mientras corría. Adiós Naruto Nii, te veré la próxima semana. Su ola perezosa solo fue vista por sus lobos. Agregar más personas y obligaciones a su vida fue probablemente una mala idea, pero ¿qué es lo peor que podría pasar pasando tiempo con su hermana alejada y su tío abuelo? Las historias también sirvieron como un descanso divertido. Ahora bien, ciertamente había pasado un tiempo desde que toda la familia se había sentado a cenar. Incluso antes de que Ana partiera para Nami no Kuni, los horarios conflictivos generalmente significaban que cualquier miembro de la familia tal vez compartiría una comida con otro miembro. A veces, eso significaba que usted mismo tendría una comida, generalmente saldría tarde de la puerta, y luego almorzaría con un miembro de la familia y cenaría con el otro. Por supuesto, incluso eso era bastante inconsistente. Inuzuka no era conocida por su planificación. La mierda simplemente sucedió, y así les gustaba.
Por lo tanto, para los tres que se sentaron juntos en la mesa de la cena, fue un acontecimiento notable. De hecho, era algo más que solo los tres, ya que algunos de los guardias del lobo de Ana actuaban como servidores y algunos de los otros miembros del clan Inuzuka estaban en la cocina preparando la comida para celebrar la visita a casa de Ana. Afortunadamente, los Wolves tenían el suficiente sentido para quitarse las máscaras y Kiba estaba lo suficientemente inconsciente como para no notar nada. Sin embargo, no era tan ajeno como para no haber notado la ausencia de su hermana, o la forma en que el clan celebró su regreso, incluso si en realidad había sido tan ajeno como para no tener ni idea de dónde había estado ella. Entonces, Mee-chan, finalmente encontraste a un hombre con quien huir y ni siquiera puedes arrastrarlo contigo para una visita. Era bastante común que él hiciera comentarios sobre su soltería, a pesar de que la idea de que ella tuviera un novio o, por lo que no lo permitían los dioses, un marido le parecía más que extraño. Sería casi tan malo como cuando supo que su madre estaba viendo a alguien con regularidad. De hecho, él estaba bastante seguro de que ella todavía lo era y que era la misma persona. Tenía que preguntarse qué podría salir de eso sin importar los resultados. Sin embargo, no estaba llamando a nadie más papá. No, en realidad. Se detuvo, inclinando su cabeza en contemplación mientras Kiba dejaba caer sus utensilios. Conocí a un joven en Nami. Necesitará algo de trabajo, pero supongo que podría intentarlo. Sai estaba lejos de ser la peor elección que podía hacer si quería intentar una relación, aunque se podía decir lo mismo del propio Tsukiyomi. Mai, sin embargo, ya lo tenía puesto. Espera, Mai y Sai eran hermanos, ¿no? Entonces, si Mai terminó con Tsukiyomi y ella terminó con Sai, eso los haría a ella y a los hermanos de Tsukiyomi también, ¿no es así? ¿Qué extraña familia sería esa? Por otra parte, ya era una familia extraña que rodeaba a Tsukiyomi. Ella ya lo sabía. Y ella era parte de eso. Había un sentimiento cálido en su pecho ante ese pensamiento, un sentido de pertenencia y una cálida seguridad que formaban parte de una manada. Estaba muy contenta de que los dos paquetes se hubieran juntado. Tal vez no fue en la medida de lo posible, pero pudieron llegar con el tiempo. No había prisa en unir a los dos más firmemente. Sin embargo, le gustaría verlo dentro de los próximos 2 años. Eso debería ser suficiente tiempo para que se acostumbren el uno al otro. No tenían que llevarse muy bien, en realidad, los hermanos peleaban todo el tiempo. Fue simplemente afortunado que los Inuzuka y los lobos de Nami parecieran progresar bastante bien. Espera, en realidad, Kiba parecía estar en algún lugar entre la incredulidad, la náusea y estar un poco molesto. Si eso era porque ella estaba viendo a alguien o porque él solo ahora estaba escuchando eso que ella no podía decir. Bueno, no realmente, pero supongo que tienen cierto potencial. Ella se encogió de hombros. Ya estoy allí, ¿por qué no? Sume dejó escapar una carcajada. Ven entonces. La matriarca de Inuzuka dio una amplia sonrisa. Vamos a escuchar todo sobre este potencial. Ana levantó una ceja desafiante. Oh, no ha pasado nada por mi parte todavía. ¿Qué tal si escuchamos un poco acerca de tu potencial primero? Sume en realidad se atragantó con su risa, farfullando y mirando a su hija al recuperarse. ¿Cómo aprendiste sobre eso? Una mirada seca fue su respuesta. Estabas en una cita con ellos cuando conocí a las chicas antes de irme. No estabas exactamente escondiéndolo. Su hija tenía toda la razón. Desafortunadamente, ella había sido bastante descuidada. Si el secreto era su objetivo, no había sido, en realidad no, pero ciertamente no era algo que ella intentara transmitir en un futuro cercano. Bueno, no es todo personal. Ella trató de reclamar. Los conocí a través de un Ella le lanzó una mirada rápida a su hijo, que de alguna manera todavía estaba ajeno. Como no tenía idea de que estaban trabajando con los Wolves cuando había una reunión del clan completa sobre el tema que ella no sabía. Ella estaba absolutamente segura de que él había estado presente para eso, nuestros aliados. Ella se estableció en ella. Lo dejaría sin involucrarse por el momento. No tiene sentido arrastrarlo a esto si de alguna manera se las ha arreglado para evitarlo por tanto tiempo. Son mi contacto principal dentro del grupo, así que solemos pasar mucho tiempo juntos. No está mal en absoluto, un poco engañoso pero no incorrecto. Ella solo esperaba que. ¿Y cuánto de ese tiempo juntos tiene algo que ver con nuestra relación con nuestros aliados? Lo había atrapado a veces. Sume pensaba que criaba a su hija demasiado bien. La mayoría de los otros Inuzuka no lo hubieran visto. Quizás no sea un gran cumplido para su clan, pero no eran pensadores y se gustaban como eran. Bueno, todo se gastó, mejorando las relaciones. Ana se inclinó hacia adelante ante eso, con los codos sobre la mesa y la barbilla acunada entre sus manos. ¿Personal o profesional? Maldita sea, ella también lo atrapó.
Bueno, antes de que ella pudiera cavar un agujero más profundo, Ana tuvo la amabilidad de comenzar a palear la tierra. ¿Cómo está Mai? De todos modos. Su hermano no ha escuchado mucho de ella recientemente porque cuando no está trabajando, ella está mejorando las relaciones como dices. Sume sabía de Sai, el hermano de Mai, porque él había conversado varias veces, pero ella no había oído nada de él al conocer a su hija, lo cual, en realidad, probablemente fue en parte culpa suya. Ella ya sabía que el tiempo de Mai era bastante limitado y había monopolizado prácticamente todo el tiempo libre de la joven. Tal vez ella necesitaba más amigos, así que no siempre iba a Mai por compañía. Si Kusina no estuviera teniendo problemas con su hijo, alguien muy estrechamente relacionado con los Wolves, intentaría resucitar esa amistad, pero esa no era realmente una opción ahora. Mikoto, los dioses que cuidan su alma, ya no estaba con ellos después de que su hijo perdiera la cabeza y matara al clan, por lo que los únicos amigos que Tsume realmente había perdido estaban con ella. ¿Donde un jefe de clan incluso haría amigos? ¿Entre los otros jefes de clan? ¿En algún tipo de función social? Espera, sí, esa última era probable. Ella simplemente nunca asistió. Probablemente tendría que arreglar eso. ¿Conoces a Sai? Ese sería el potencial que preguntaste. Espera un segundo. Sume parpadeó una vez, dos veces, y una repentina sensación de náusea se apoderó de ella mientras trataba de envolver su cabeza en torno a lo que algunas de estas relaciones podrían significar si la consideraran con Mai. Eso la convertiría, en cierto modo, en la padrastro de sus hijos. Sai, el hermano de Mai, sería su tío de paso, quizás solo el tío, pero Ana estaba pensando en ir con su tío. Sin embargo, si invierte las cosas, su hija se pondría con Sai haciéndole yerno. ¿Eso hizo entonces a Mai una nuera? Había un error en el pensamiento que aún no había tocado el tema de la edad. Tsume era consciente de que Mai estaba en algún lugar entre la edad de sus hijos. Ella era, literalmente, lo suficientemente mayor como para ser su madre. Necesitaría sentarse y hablar con ella pronto, porque esto debía resolverse si iban a continuar como lo habían sido. Tsume le dio a su hija una mirada seria que la tomó por sorpresa. ¿Has considerado lo que eso significaría?, preguntó la matriarca. Bueno, sí. Ana se preguntó si había algo que faltaba. Si estoy con Sai, Mai es una cuñada. Itsuki hizo una pausa. Espera, ¿con quién estaba Mai en realidad? Sus cejas se fruncieron y un ceño pensativo cruzó sus labios. Sai había mencionado que la relación de Mai con Tsukiyomi y los Wolves también lo sabían, pero Mai y su madre también parecían ser una cosa. ¿Era este un triángulo amoroso o una relación real de 3 vías? Las cosas eran lo suficientemente complicadas con solo las relaciones individuales, pero ahora estaba empezando a parecerse a un clusterfuck masivo. Se volvió hacia su madre, cuyos pensamientos parecían haber ido en la misma dirección. Ana no estaba preparada para lo lejos que habían ido los pensamientos de su madre. ¿Sabes? Estoy bastante segura de que ella también está cerca de Naruto. ¿Naruto? Ana había oído hablar de él antes, de hecho, había escuchado bastante justo antes de irse a Nami. Casi sin pensar conscientemente ella compartió lo que sabía, pero pensé que las chicas estaban interesadas en él. Por las chicas, en realidad se refería a todo su grupo de amigas. Ahora que lo pensaba, lo que era extraño, ella no creía que Yugao estuviera interesado en él de esa manera, pero estaba bastante segura de que los otros dos lo estaban. Lo último que supe fue que estaba compartiendo una cama con Anko y Yugao lo estaba ayudando a lavarse. Probablemente no debería haber agregado ese último bit. Yugao no era sospechoso todavía. Sume la miró fijamente, procesándola por un momento antes de convertirse en uno de los lobos encubiertos que intentaba desesperadamente no mostrar su diversión. Estaban fallando miserablemente. Después de todo, ¿quiénes eran para tratar de entender los caminos de Tsukiyomi? Tráeme un poco de sake, ¿lo harías? Voy a necesitarlo. Hicieron una reverencia silenciosa y se fueron. Sus compañeros miraban con alegría danzando en sus ojos. Por supuesto que se divertirían, sabían lo grande que era el clusterfuck en realidad, viendo que tanto Tsukiyomi como Naruto eran lo mismo. La extraña familia ni siquiera estuvo cerca de describirlo. Espera. La inyección de una tercera voz hizo que las mujeres Inuzuka se dirigieran a la más joven de la familia. Kiba miró más allá de la confusión y las dos mujeres se sonrojaron al darse cuenta de lo que habían estado hablando delante de él. ¿El tipo que has estado viendo es realmente una chica? ¿Sí? Ella no había sido consciente de que él sabía algo al respecto. Tal vez él no era completamente ajeno. Lo procesó por un momento antes de relajarse en su asiento. Está bien, entonces, siempre y cuando no tenga que llamarlos papá. Kiba volvió a su comida, completamente despreocupado.
Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Ana. Si algo de esto sucediera realmente, estaría preocupado por muchos más roles que solo papá. Ella compartió una mirada divertida con su madre, ya que simultáneamente acordaron visitar esto más tarde en un ambiente más privado. O tal vez simplemente invitarían a todos a probar cosas para planchar. Esa era mucha gente en realidad, tal vez solo Mai. Ella parecía estar involucrada con casi todos, después de todo. Mai se detuvo en su escritorio, el papeleo medio terminado tenía la extraña sensación de que alguien acababa de llamarla puta. Ella no estaba. Ella era... Volviéndose hacia los lobos en la habitación con ella, ella expresó esa pregunta exacta. ¿Soy una puta? Todos fueron lo suficientemente inteligentes como para fingir no escuchar la pregunta. Entonces, ¿cómo estuvo? Ella había planeado esperar hasta después de la comida para hablar del tema, pero Kusina encontró que su curiosidad era lo mejor de ella. Naruto levantó la vista de su comida, tragó su último bocado y le dio a su madre una pequeña sonrisa. Fue divertido, supongo. Jiraiya Gigi contó algunas historias bastante ridículas, pero no estoy seguro de que las haya inventado. El viejo sabio no estaba tan contento de que Naruto hubiera empezado a referirse a él de la misma manera que su madre. Kusina había sido insoportablemente presumida al respecto. Naruto y yo tomamos té y Jiraiya Gigi tuvo algo de sake y nos sentamos por una hora o más, pero creo que todo salió bastante bien. ¿Oh? Kusina se inclinó sobre la mesa. ¿Hablaste mucho con Naruto? No realmente. Fue más indirecto, ya que hicimos comentarios sobre lo que Jiraiya Gigi nos estaba diciendo. La matriarca Uzumaki frunció el ceño brevemente, pero fue borrada rápidamente. Sus dos hijos habían estado juntos sin problema y eso es en lo que ella necesitaba concentrarse. Tampoco había habido demasiados problemas cuando se reunió con él. Bueno, al menos no estar en compañía del otro. Algunas de las decisiones que había tomado surgieron y dijo algunas cosas que, después de reflexionar, hicieron que la reunión fuera mucho más incómoda de lo que no debería. Sin embargo, él había parecido perfectamente bien sentado en la mesa con ella. Supuso que era mejor que algunas alternativas, ya que ser vista como Kusina era mejor que como un enemigo, pero aún estaba muy lejos de Kaasan. Ella nunca podría volver a ser Kaasan para él, lo sabía, pero se mantuvo en la esperanza de que algún día pudiera suceder. ¿Y si no? Bueno, tal vez al menos ella podría lograr que él volviera a su Naruto como su hermana otra vez. También era un objetivo más alcanzable, ya que ella había sido más o menos arrastrada en el viaje. Le resultaría mucho más fácil resolver los malos sentimientos que pudiera tener por ella que por la mujer que aparentemente lo había abandonado. Si eso era lo mejor que podía conseguir, bueno, tómalo. Puede que no sea la misma familia que se une, pero al menos el Uzumaki no estaría completamente dividido. Bueno, ella finalmente habló quizás con más tiempo. Ustedes dos vuelvan a las conversaciones normales. Naruto pareció captar el pensamiento de su madre y le dirigió una sonrisa compasiva. Estoy seguro de que hablaremos pronto, Kaasan, y me aseguraré de invitarlo al complejo. Su madre todavía estaba tratando de insertarse en la vida de su hijo, pero esto fue mucho menos intrusivo que algunos de sus intentos anteriores, y si realmente había aprendido la lección y la estaba suavizando, entonces Naruto no veía ningún problema en echar una mano para establecer una especie de relación entre los dos de nuevo. Todavía no sabía si volverían a ser una familia, pero al menos podrían ser amigas. Sin embargo, si Naruto era perfectamente honesto, ella pensaba que tenían una mejor oportunidad como su tía y su prima cerca, pero no demasiado cerca. Ella guardaría esa sugerencia para más tarde. La piel ennegrecida se agrietó mientras lloraba lágrimas carmesí apretando los dientes. Sasuke hizo todo lo posible para trabajar en ello. 1, 2, 3, no volvería a ser débil, no se rendiría y confiaría en los condenados 10 Nojuin. Lo más importante es que nunca tendría que aliviar a alguien del sufrimiento que había causado. 4, 5, 6. Tal vez debería repensar su carrera de shinobi y decidirse por otra cosa. Tenía un poco de propiedad a su nombre y las arcas Uchiha aún no se habían secado. No había habido ni siquiera un avistamiento de Itachi en más de 2 años. Él sabía que gran parte de las arcas del clan se habían dedicado a vigilar al bastardo, así que quién sabe si aún estaba vivo. Traer de vuelta a Uchiha realmente debería haber sido su primera prioridad, maldito sea Itachi. Sin embargo, no iba a ser fácil con él como el único otro Uchiha, iba a tener que recibir mucha ayuda de un equipo médico realmente bueno, ya que trató de llevar al clan Uchiha a un punto en el que pudiera seguir creciendo sin ayuda. Gracias a los dioses que la sangre Uchiha tendía a reproducirse de verdad, incluso si el Sharingan no siempre se activaba. De lo contrario, nunca podría obtener una población de Uchiha genéticamente diversa para recuperar al clan correctamente.
Las mutaciones de chakra eran las que normalmente conducían a los clanes y ahora sería la única cosa para evitar que el suyo se extinga. 7, 8, 9. Ignoró la sangre que se derramaba en el suelo con cada flexión, con toda la sangre que ya manchó los pisos de madera de las casas de Uchiha, que fue un poco más. 10, 11, 12. Con suerte, si lograba agotarse, no tendría ningún sueño esta noche. No podía soportar ver su cara mientras dormía. Ya lo vio demasiado mientras estaba despierto. Ella acechó violentamente a través de la sede de Anbu. Los miembros, tanto Junior como Senior, se apresuraron a salir de su camino antes de que decidiera que era más fácil simplemente cortarlos. El Crimson Moonflower de Konoha podría haber sido un título reciente, pero estaba lejos de ser inexacto y muchos de sus camaradas habían sido testigos del camino sangriento que había atravesado el invasor Suna Shinobi. No estaban tan interesados en experimentarlo de primera mano, gracias. Y ella tenía cosas más importantes de las que preocuparse que el hecho de que las personas se estaban apartando de su camino. Cosas como su casa vacía, su cama fría y los cabrones que se la habían llevado a Yatesuna. Ya había pagado de forma masiva, se había asegurado personalmente de ello y apoyaba firmemente a los que querían devolver el favor y perseguir a las ratas que se habían escabullido hacia el desierto, pero no fueron las únicas responsables de ella. Porque si bien era cierto que Suna Shinobi eran los que actuaron, nunca se les debería haber dado la oportunidad. Las fuerzas regulares de Konoha no podían haberse movido demasiado en los días previos a la invasión sin llamar la atención sobre sí mismos y sin darle una propina a Suna, pero dentro de Konoha había un grupo bien conocido que solo respondía al daimyo de Inokuni y Nami no Kuni. Los Wolves, quienes obviamente lo sabían antes de tiempo, habían decidido que tenían mejores cosas que hacer que proteger a la aldea en la que construían su hogar. Y por eso Ayate estaba muerta. Ella no podía perdonar un fallo tan deliberado de su parte. Una parte de ella, una pequeña parte en lo profundo de ella, mencionó el hecho de que Suna, el principal culpable, estaba temporalmente fuera de su alcance y que los Wolves, que solo estaban vagamente asociados con esta tragedia, eran simplemente un objetivo porque ambos estaban cerca. Y completamente desasociado con su difunto amante. Ella aplastó esa parte sin piedad. Desde luego, no ayudó que ella conociera a alguien que estuviera estrechamente relacionado con ellos, alguien a quien consideraba un buen amigo, a pesar de su edad. Con un corazón ya cargado de dolor, la traición imaginada de esa amiga era simplemente demasiado para ella. Alguien tendría que pagar, y solo había un objetivo lo suficientemente cerca para que sus cuchillas pudieran cortar. Lo que sea que tuviera que hacer, los lobos iban a sufrir. Incluso si le tomó su último aliento para que esto suceda. Era extraño darse cuenta de que ya no se sentía tan cómoda en su propia base como antes. El ambiente oscuro y misterioso solía ser algo que podía disfrutar, pero ahora solo se sentía vacío. Por otra parte, tal vez solo porque ella ya no estaba en compañía de su príncipe carmesí. También podría ser porque los Wolves, siempre dedicados, habían hecho todo lo posible para asegurarse de que Naruto estuviera lo más cómodo posible. Sus esfuerzos fueron evidentes en todo el extenso apartamento que el joven daimyo llamó hogar. Los pensamientos de Orochimaru sobre sus propios arreglos de vida se desviaron repentinamente de esa extraña idea. Un daimyo viviendo en un departamento. Eso fue absurdo, sin importar lo bonito que fuera. Una gran casa era el mínimo absoluto para alguien de tal estatura, pero lo que realmente necesitaba era un palacio de algún tipo. Una pequeña sonrisa cruzó sus labios, ella finalmente había encontrado otro regalo adecuado para su amado príncipe. Antes de que pudiera comenzar a planearlo o que alguien más lo comenzara, ella se distrajo con las 4 figuras que entraban en su oficina. Bueno, no en su oficina, eso fue en su base principal, pero había oficinas para su uso en cada una de sus bases en caso de que ella lo visitara. Rompiendo la idea en un trozo de papel sobre el escritorio antes de que pudiera perderla, dirigió su atención a aquellos a quienes había llamado antes. Interrumpir cualquier pensamiento que involucre a Naruto por lo general sería motivo de castigo, independientemente del hecho de que ella los había llamado, pero necesitaba estos 4 para una tarea muy importante pronto y no tenía tiempo para reemplazarlos. En silencio, los 3 entraron y cayeron sobre una rodilla justo antes de su señor, señora amante Kage. Ella hizo una segunda nota debajo de la primera para sentarse y trabajar esos detalles más tarde. Se sentía bastante cómoda como mujer y trataría de seguir siéndolo, pero eso significa que habría que hacer algunos cambios. Pero ella llegaría a eso en otro momento. Tengo un trabajo para ti, un trabajo muy importante. A veces a ella le gustaba jugar con sus subordinados, pero esta vez se metió de lleno. Tenía planes para volver. No pasará mucho tiempo hasta que necesite un nuevo cuerpo y ya tenga uno en mente.
Ustedes 4 deben prepararse para capturar y recuperar un Uchiha Sasuke para servir como mi próximo barco. Se tomó un momento para mirar a los 4 a pesar de que no se atreverían a mirarla a los ojos. Sasuke es actualmente mi única opción para obtener el Sharingan antes de que se pierda para siempre. El fracaso es completamente inaceptable. Mi príncipe carmesí cortó las extremidades de alguien que le gustó y los alimentó a los wolves en Nami no Kuni. Cualquier error y yo entregarle a él y puede estar seguro de que será mucho menos indulgente con los que molestan a su amada madrina. Los 4 se estremecieron a pesar de todos los esfuerzos por permanecer absolutamente quietos. Ninguno de ellos tenía el deseo de reunirse con alguien que tuviera tanto favor y dominio con una persona como Orochimaru. Y alguien que estaría preocupado y enojado cuando Orochimaru de todas las personas estaba molesto. ¡Oh diablos, no! ¿Quién sabía qué tipo de monstruo tenía que ser? ¿Estás seguro de que estás bien? Pareces algo tenso. Naruto miró a su compañero de entrenamiento a través del campo de entrenamiento, con un ligero ceño fruncido y una expresión de preocupación en su voz. Ella no había estado actuando normalmente y era incluso más fácil decirlo cuando sus espadas chocaron. Los ataques de agresión se restringirían rápidamente hasta que casi no hubiera corazón en sus ataques, como pasar por los movimientos por sí mismo. Eso no era lo que había llegado a saber de Uzuki Yugao, la mejor espadachina de Konoha junto con su marido, más o menos, Hayate, eran los maestros de espadas más hábiles de Inokuni. Entonces, ¿para que ella de repente parezca estar luchando con su control durante una pelea amistosa? Algo estaba arriba. El problema era que esta no era la primera vez que había preguntado. ¿Estoy bien? Ella resopló, con la hoja descansando a su lado mientras su otra mano apartaba un poco del largo cabello púrpura que se le había metido en la cara así las últimas veces que preguntaste. ¿Estás seguro de que estás bien? Bajó su propia espada, pasando su mano por su propio cabello con un suspiro. Sí, estoy bien. Supongo que acabo de dedicar demasiado tiempo a otros proyectos. Cubriendo su espada, la arrojó suavemente a la hierba y la siguió momentos después. Ella se quedó mirando su forma propensa un momento antes de optar por algo un poco más digno y sentarse en uno de los árboles que marcaban el límite del campo de entrenamiento. ¿Y qué proyectos serían esos? Permaneció en silencio un rato, disfrutando del calor del sol y disfrutando de la ligera brisa. Él había mencionado antes que le diría a ella, y tenía toda la intención de llevarla al redil como lo había hecho con Anko, pero no creía que fuera el momento. Pero Anko había respondido positivamente al final y Yugao no sentía odio por uno de sus aliados cercanos, por lo que tal vez no estaría de más proporcionarle un poco de información. Tengo algunos amigos, ya ves. Desde su posición en la hierba, él no era consciente de la forma en que su rostro se oscureció ante la mención de los lobos y han estado trabajando para hacerse un nombre. Hace poco les llamó la atención que hay ciertas oportunidades en Mizu no Kuni. Ah, sí, escuché que los Bloodline Rebels estaban buscando ayuda. Estuvo de acuerdo Naruto y así fue Yagura. Sorprendida, Yugao se tomó unos segundos para parpadear antes de que su mirada oscura regresara con una venganza. Se aceptó bastante bien que los rebeldes tenían razón y que solo la política impedía que alguien interfiriera directamente. Probablemente no debería haber estado tan sorprendida de que esos bastardos estuvieran apoyando al otro lado, pero aún tenía alguna esperanza de que Naruto no fuera así. Obviamente, ella se había equivocado y él solo se preocupaba por la campaña de conquista de los lobos. Yugao sabía lo que tenía que hacer y, con suerte, Hayate podría descansar tranquilamente cuando terminara. Tal vez ella también podría descansar en paz. Las máscaras no eran lo suyo, decidió Anko mientras se frotaba la frente. Justo hoy, había logrado chocar contra personas y paredes no menos de una docena de veces porque no podía ver a qué diablos iba a ir. Tendría que hablar con Naruto pronto sobre algunas opciones alternativas. Alguien que le enseñe a moverse mientras usa uno también funcionaría, pero preferiría simplemente tener algo personalizado, algo que la diferencie. Después de todo, ella fue la primera en ser llevada oficialmente al paquete. Eso debería llevar algún tipo de estado, ¿verdad? Y si lo único que hizo ese estado fue sacarla de la máscara del lobo y ponerla en algo más adecuado para ella, entonces eso estaba bien en lo que a ella respecta. Sin embargo, no era demasiado lobo si ella no llevaba la cabeza de lobo, tal vez algo que solo cubrió su cara inferior y mostró una boca de dientes afilados. Ella estaría por eso. Aunque tendría que cubrirse el pelo, era bastante maldito distintivo. Tal vez algún tipo de capucha para que su frente y sus ojos permanecieran descubiertos. Se prestaría a toda la atmósfera misteriosa y mortal de la media máscara en forma de mandíbula de lobo. Anko me gusta.
Arrojando su máscara actual sobre su nueva cama, ella echó un vistazo alrededor de la habitación pequeño, limpio y absolutamente espartano. Shek tiene que arreglar eso. Bueno, en realidad no, esta era su habitación dentro de la sede de los Wolves en Konoha. Todavía tenía su apartamento y la habitación que iba a ser reservada para ella dentro del extenso apartamento de Naruto, e incluso ella no pensó que preguntar era una buena idea, solo por la forma en que miraba las puertas o las paredes y suspiraba. Tan pronto como los lobos decidieron qué tan cerca de su dios la querían. ¿Y no era eso algo que aprender acerca de su pequeño genin favorito? El mocoso no solo trabajó para los lobos, él los guió, poseía su completa lealtad y muchos de ellos prácticamente lo adoraban. Había unos cuantos que lo adoraban como una especie de dios. Mencionó algo acerca de usar el nombre Tsukiyomi una vez y las cosas se salieron de control después de su participación en el culto, pero había estado un poco demasiado aturdida para saber que él era un daimyo para retenerlo correctamente. Bueno, ella podría afirmar haber compartido una cama con un daimyo ahora, si no otra cosa. Por alguna razón, ella no creía que sus amigos estuvieran demasiado impresionados con ella, por eso, incluso si se enteraban de que era Naruto, tal vez eso era mejor, como especialmente si era Naruto. Ella era consciente de que los demás también le tenían mucho cariño, no podía culparlo, él era genial, excepto Ana. La pobre niña no había tenido la oportunidad de conocer a Naruto todavía. Con suerte, cuando finalmente volviera a Konoha, siempre que fuera eso, podría presentarlos a los dos. Anko tenía la sensación de que se llevarían bien. Después de todo, se llevaba bastante bien con el resto de ellos. Oh. Tendría que trabajar más duro ahora. No estaba dispuesta a admitir que no había hecho ningún esfuerzo especial anteriormente para ayudar a Kurenai y Naruto a fortalecer su relación. Todavía no estaba segura de cuál sería esa relación, pero supuso que en realidad no era asunto suyo en este momento. Podía preocuparse por eso cuando tenía algo con que molestar a Kurenai. Poniéndolo en la parte posterior de la cabeza, hurgó en el pequeño escritorio de la esquina y sacó papel y bolígrafos. Por lo general, no se consideraba una artista, pero probablemente tendría mejor suerte para convencer a Naruto de que aceptara sus cambios de uniforme si tenía algo que ver para él. Era hora de hacer un equipo digno de Mitarashi Anko. Y pensar que su nuevo sello ni siquiera la había molestado una vez hoy. Shizune miró el edificio bastante intimidante y tuvo que preguntarse por qué la estructura básica más limpia y mejor mantenida parecía mucho más siniestra que cualquiera de los otros edificios en los que Konoha intentó no pensar. Tal vez porque sobresalía tan bien, como si los alrededores no pudieran tocarlo. Mirando hacia atrás a su carta, ella confirmó que era su destino. Los dos lobos estacionados afuera de sus enormes puertas dobles también ayudaron. Con una respiración profunda y centrada, se dirigió hacia ellos con todo el propósito que pudo reunir. Por lo menos, ella esperaba no ser una niña aterrorizada, porque así era como se sentía en ese momento. Tsunade le había dado su bendición por esto, lo que significaba el mundo para la joven que la admiraba como madre, y la oportunidad era algo que no podía dejar pasar, pero eso no la hacía más segura en el trato. Tan de cerca con los lobos. A pesar de que el daimyo de Inokuni reconoció oficialmente como una casa noble, aún había mucho debate en Konoha sobre si eran bienvenidos o no. Hiruzen parecía haber tolerado lo suficiente, pero la población ya sabía que a su hijo Asuma no parecía gustarle su presencia. Debido a esto, muchos todavía dudaban en tratar con ellos, incluso indirectamente, para no incurrir en la ira de Konoha. Estaba a punto de aceptar una oferta de trabajo junto a ellos, reuniéndose con ellos en el futuro inmediato. Si los dioses lo desean, esto no volvería a atormentarla. Cuando se acercó al edificio, los lobos se hicieron a un lado y abrieron las puertas de par en par para ella. Lo que pocos transeúntes se habían atrevido cerca del edificio se dispersaron de inmediato. Shizune ya estaba muy consciente de la atención que estaba recibiendo de los residentes del distrito, pero siguió presionando. Había llegado tan lejos, después de todo, no le haría ningún bien echarse atrás ahora. Los dos guardias hicieron reverencias poco profundas cuando la hicieron pasar, cerrando las puertas rápidamente detrás de ella. Dentro de otro par de guardias esperaron ante otro par de puertas que se abrieron rápidamente para ella. Esta vez uno de ellos dejó su puesto, indicándole que la siguiera, mientras su compañero se movía para pararse frente a las dos puertas. Sin nada más que hacer, ella obedeció, siguiéndolos hasta que llegó a una oficina custodiada por otro lobo. Tenía que preguntarse cuántos lobos había en realidad, si podían usar tantos como guardias. O tal vez lo importante que debe ser la persona detrás de la puerta para justificarla. Los lobos intercambiaron un gesto de asentimiento antes de que la llevaran a una oficina bastante cómoda donde una joven con el pelo largo hacia atrás estaba sentada trabajando. Levantando la vista de su escritorio, la mujer sonrió alegremente a Shizune. Hola, soy Mai.
Ella saludó. Hemos estado esperando ansiosamente tu respuesta, Kato-san. Shizune se tragó los nervios y respiró hondo. Esto era la acción final que la ataría a la nueva casa noble de Inokuni. Shizune está bien, Mai-san. Ella le dio una leve sonrisa. Después de todo, estaremos trabajando juntos ahora, ¿no? Mai parecía absolutamente encantada con la noticia. Oh, Tsukiyomi estará encantado de escuchar eso, Shizune-san, muy complacido. Pasarían algún tiempo hablando sobre lo que se esperaba y cómo se establecería todo, pero esos detalles eran triviales en el gran esquema de las cosas. Lo que era realmente importante era que los lobos finalmente habían logrado hundir sus dientes en un verdadero médico. Ellos iban a hacer grandes cosas con ella.